Caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Uno de los grandes debates de la semana ha tenido lugar después de que el diputado de Vox, Carlos Hernández Quero, presentara las propuestas de Vox sobre vivienda en las Cortes. Da la impresión de que entonces mucha gente ha descubierto algo asombroso, y es que Vox tenía una perspectiva, digamos, proteccionista del aspecto de la vivienda, proteccionista para los ciudadanos. Bueno, y se ha suscitado una polémica ideológica muy interesante. La izquierda, porque le ha acusado de franquista, y entonces han empezado a decir, sí, tú quieres hacer muchas viviendas como Franco, y piensan que eso es una crítica. Es increíble lo de la izquierda. Y desde la derecha se le ha reprochado que es poco liberal. Y esto es lo que a mí me parece más interesante en el ámbito de la derecha social, digamos, ¿no? Vamos a ver, parafraseando un célebre párrafo, el liberalismo ha venido a menos por una triple contradicción. Uno, es una doctrina de limitación del poder, lo explicó muy bien Dalmacio Negro. Y ciertamente al poder público hay que limitarlo, pero a fuerza de limitar el poder público has creado poderes privados que no puedes limitar, con lo cual has hecho un pan con unas tortas, y eso está pasando hoy. En segundo lugar, el liberalismo es una doctrina del libre intercambio económico, y en nombre de eso pues hay que derribar fronteras, o al menos hacerlas porosas, ¿verdad?, y eliminar protecciones nacionales. Pero si el resultado es que al final solo pueden competir aquellos que son lo suficientemente fuertes como para extenderse por todas partes, anulando la posibilidad de que un pequeño compita, pues te has cargado la competencia. Otra contradicción y otro pan con otras tortas. Y en tercer lugar, el liberalismo es una doctrina de la emancipación individual frente a la vieja comunidad tradicional, y es verdad que la vieja comunidad tradicional podría llegar a ser realmente opresiva, pero si el final de eso es sociedades donde nadie sabe por qué viven juntos, donde desaparece el sentido de la comunidad hasta el punto de que nadie sabe por qué tiene que seguir existiendo su propia comunidad, al final lo que estás haciendo es favorecer la creación de mecanismos de control estatales que terminan ahogando precisamente las libertades individuales, que es lo que hoy está pasando en Europa. Lo último, lo de controlarte los chats del móvil. Bueno, me parece que esa reflexión en la derecha deberían hacerla. O sea, el liberalismo ha llegado un momento en el que seguramente su tiempo ha pasado, el del socialismo pasó. Ahora lo que tenemos son pijos que se envuelven de banderas rojas para seguir engañando a la gente y tal, pero se murieron en la Unión Soviética porque aquello era un infierno, y la socialdemocracia después porque era muy caro. Bueno, igual que se murió el socialismo en su momento, a lo mejor el liberalismo, tal y como se entendía, tiene que empezar a pensar que su tiempo terminó. Y en su lugar lo que emerge es ese tipo de derecha nacional y popular, que al final lo que se está planteando es, vamos a ver, hacemos política porque hay una polis porque hay una gente. Lo que no puede ser es que nuestras ideas vayan al margen de los intereses concretos reales de esa gente de carne y hueso. Que eso es exactamente lo que representa no solo Carlos Hernández Quero, que además lo hace muy bien, luego veremos algunos ejemplos, sino en líneas generales toda esa corriente soberanista popular que se está extendiendo por toda Europa y que es una respuesta natural de un pueblo, de unos pueblos, a problemas objetivos que las ideologías dominantes ya no son capaces de satisfacer, porque están muertas, son zombies, siguen teniendo el poder, siguen moviéndose, siguen copando los medios, pero da igual, es todo un espectáculo vacío. Lo que hay al final, como siempre, son ciudadanos de carne y hueso, comunidades de carne y hueso, problemas materiales, objetivos concretos, y unas comunidades que, a pesar de ellos, Úrsula, a pesar de ti, quieren sobrevivir. Bueno, me parece que es una novedad importantísima, y sobre esto reflexionaremos hoy. Gato de viernes, gato de húsares, empezamos suaves como usted ve, y lo que queda por venir en el menú de la cantina, estos platos. Bueno, atentos a la última, penúltima siempre tradición. Sánchez profanará el Valle de los Caídos sin resistencia. ¿Traición de Pedro? No, a Pedro ya sabemos quién es. Traición de quienes han dejado que esto pase. Todos ellos con alzacuello. Todos. Y esto hay que contarlo, y hay que contar lo que significa. Decíamos esta semana que con frecuencia para salvar la fe hay que sublevarse contra algunos obispos. Bueno, pues mire, ahí estamos. Contaremos en detalle todo lo que ha pasado ahí y, ojo, lo que aún puede pasar. Novedades importantes esta semana en materia de población, sobre todo porque hemos conocido cifras tanto de crecimiento de la población en España
Digo en España, no española, porque la española ha retrocedido, es asombroso. Hemos conocido cifras de gente que accede a la nacionalidad española por la vía de la Ley de Memoria Democrática, y hemos conocido también el efecto de la entrada masiva de población musulmana en España, claro, en España y en toda Europa. Y esto hay que contarlo. En fin, la doctrina es muy clara. 50 millones de nigerianos en España no hacen España, hacen Nigeria. Y esto es exactamente lo que está pasando, que somos nigerianos. Bueno, a uno del todo. Ahí está, entre otros, Carlos Hernández Quero, que sí, que viene de la derecha nacional y popular. Y esto es interesantísimo. Esta semana Rufián hacía el ridículo una vez más, tratando de ponerse en plan popular contra Carlos. Claro, es ridículo. Al final lo que ves es, pues eso, el viejo Rufián contra un señor que lo que está contando es sencillamente lo que son los problemas reales. Esto, insisto, me parece que es extremadamente importante, es muy interesante, porque es una de las líneas de fuerza que están emergiendo en la sociedad europea en general, española en particular, y aquí hay que estar al sismógrafo. Y este es, sin duda, uno de los grandes terremotos. Bueno, y luego por retomar un encuentro que tenía lugar esta semana con 3 contertulios de este programa, Ferrandis Esteban y Pedro Fernández Barbadillo, vamos a evaluar un año con Trump. ¿Decepción o esperanza? A ver lo que tienen que decirnos. Es verdad que ha pasado ya un año, ¿no?, del periodo Trump, que ha pasado un poco de todo, que no ha habido ninguna guerra nueva. Esto es interesante, claro, es que parece mentira que... Bueno, y para bien o para mal, ¿y nosotros qué? Lo evaluaremos. Lo evaluaremos en compañía de nuestros contertulios, que enseguida paso a presentar. Pero antes, a ver, importante, en Gerona, la semana que viene, Hanan Serrouj, que presenta su libro. ¿Sabe usted que en el caso concreto de Cataluña, con semejante presión islamo-izquierdista sobre la opinión, es francamente complicado decir nada? Hanan Serrouj ahí ha abierto una brecha importantísima y presenta su libro el miércoles 19 de noviembre a las 6:30 en la biblioteca Faches de Climent. El libro del precio de la libertad en Secotia. Así que ya hay que estar, luego lo recordaremos un poquito más adelante. Decía yo, en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco preocupado con esto que vemos. Traigo un libro que se llama El PSOE contra España, de Javier García Isaac. Vale, que no se lo puede perder. El lunes hay gato especial. No será el gato convencional, sino que lo que haremos será ir a ver a Marcos de Quinto y Saura para que nos cuenten su película, para mostrar, exhibir su documental sobre la historia del PSOE. Esto será el lunes, y después de verla, como en los viejos tiempos de la clave, pero ya sin pipa, ¿qué se le va a hacer? Hablaremos de la historia del PSOE, de la historia real, de lo que hay que conocer. ¿Y quién estará allí? Pues ya iremos dando algún nombre. Este lunes no se lo puede perder. Cierro paréntesis, Jesús. Es que la historia del PSOE no es muy distinta a la del año 34 que se cuenta muy brillantemente en ese documental que se presentó el otro día en el CEU, de la que es ahora. Lo que cambian son las circunstancias, porque la siega satánica de cruces de la que hablaba Pemán, que hacían el PSOE en aquel momento, continúa ahora en lo que hemos visto en el Valle de los Caídos. Y tantas cosas que continúan también. Con lo cual conviene saber cuál es la historia actual y saber también ante quién nos enfrentamos, porque hay que enfrentarse con ellos. Jesús, bienvenido, buenas noches. Retorna a este plató y además hoy, mira qué bien, porque para hablar de Trump pocos le conocen como él. Antonio Murari, ¿cómo estás? Director de la Iberia. Buenas noches, encantado de estar de vuelta, muy contento. Oye, si antes de empezar y así a vuela pluma, es una pregunta estúpida propia de un periodista, pero aún así la voy a hacer. De 0 a 10, ¿cómo evaluarías el año de Trump? De 0 a 10, un 6. Ah, vamos bien, ¿eh? Bueno, las razones las vas a explicar. Sí, luego contamos. Las vas a explicar después. Hay que recordar el tabloide digital de Antonio, laiberia.es. Laiberia.es. Sí, señor. Revista online, cultural, política.
creciendo mucho, la verdad que va como un tiro. Está feo que lo diga yo, pero va muy bien. Me alegro muchísimo. Está Jesús publicando, quedándose a gusto cada semana. Entre otros, Jesús García Conde, efectivamente. Sí, señor. Pues, Sí. Antonio, bienvenido, buenas noches. Muchas Don gracias. Fernando Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Estupendamente, como usualmente. Pues bien, Pues muy sí, bien, tú muy y bien, como muy bien, siempre, muy bien. Simplemente decir que todos los temas de hoy me parecen muy atractivos, pero particularmente el tema de Quero. ¿Verdad? Me parece el más sugestivo por lo que supone de esperadamente novedoso, por una parte, y por otro, habéis puesto ahí lo de derecha nacional y social. Sea derecha, sea izquierda, lo interesante es que es un pleonasmo. Nacional y social tienen que ser lo mismo. Por eso he puesto popular y no Claro. social. Claro. Bueno, porque es lo mismo. Esto es lo Debería ser lo mismo. Debería ser lo mismo. Bueno, Debería y ser de lo hecho en el mismo. fondo es lo mismo. Otras cosas es que haya quien lo utilice lo nacional como mercancía averiada para colárnosla y tal. Pero cuando hablamos de valores, que los primeros en los que pensemos no sean los de bolsa, que es lo que les pasa a muchos. Ahí estamos. No es lo mismo valores que principios. Hay gente que piensa que el valor es un coste. Claro. Don Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues más contento con Trump de lo que ha dicho Antonio y muy enfadado pues, con la Conferencia Episcopal Española y con los obispos, de los que no vamos a decir nada hasta el momento del bloque que toque. Hombre, yo este verano, en julio, leí un libro que recomiendo a mucha gente, que es La crisis arriana del siglo IV, escrito por John Henry Newman, antes de que se hiciese católico y llegase a cardenal de la Iglesia, en la que describe, claro, que cuando se triunfa el arrianismo, ahí fueron docenas de obispos y algún que otro papa detrás de la herejía para no tener problemas con el emperador. Y el único que se levantó y se mantuvo constante y se enfrentó a lo que decía el emperador y demás, pues un tal Atanasio, que luego fue santo. Y un tal Osio. Un tal Osio, San Osio de Córdoba, Era que nuestro, fue era incluso hispano. desterrado a la Panonia y ahí señor. murió con más de 100 años. Después de ser torturado con 98 años. Si no Desterrado recuerdo. en la Panonia. Sí, señor. Lo de en el Hungría, arrianismo no vamos a entrar ahora, pero si usted recuerda, esta semana yo Es contaba el importantísimo. episodio de Beato de Liébana y Eterio de Osma contra el obispo Elipando de Toledo, cuando le llaman testículo del anticristo y todo eso. Tiempos. Y que seguramente tiene que ver con la simpatía arriana del obispo Elipando, que encuentra hay una forma de entenderse con los musulmanes dominadores mucho mejor que la otra. Claro, es que estas cosas son muy... Al final la historia siempre vuelve, ¿eh? Ahora ya no te destierran a la Panonia, pero vamos. Bueno, pero es No, que, pero- Bueno, oiga, es una Panonia. opción, es una opción. ¿eh? bueno, pero- A Panonia nos vamos a desterrar nosotros solos porque Panonia es Hungría. Efectivamente. Un exilio, no un destierro. Oye, pero- Entre Panonia y pero- Polonia... Pero no me digas que había ya PSOE en el siglo IV después de Cristo. Bueno, se llamaba de otra forma, pero... Bueno, eso sí, En fin, eso puedes hay tener una razón, cosa que no he dicho Antonio. muy importante sobre el libro de Hanan, perdón. No he dicho que es en Figueras, Gerona. No he dicho que es en Figueras. O sea, Gerona, provincia, Figueras. En Figueras, Gerona, si os parece, por favor, podemos sacar otra vez el anuncio del libro. Es muy importante estar, que vaya gente de donde pueda. Pues además, Figueras es territorio que va con manches, de pies negros. Es en la Plaza del Sol 11, es donde, de Figueras, es donde está esta librería, donde hay muchísimas gracias, donde presenta su libro Hanan Serrug. Biblioteca Faches de Clement, Plaza del Sol 11 en Figueras. Y además se explica muy bien. Cuando estuvo aquí se explicó No, fenomenal. el libro es maravilloso. Es que es una mujer valiente. Y es el libro de una aparte lo mujer transmite valiente, muy bien. efectivamente. Bueno, nosotros vamos a empezar a destripar todo esto que ha pasado, pero antes hay una cita que a nosotros siempre nos hace mucha ilusión, que la anunciamos siempre, que además vamos allá y que usted no se puede perder. Y este fin de semana es la Feria No Solo Militaria. Contábamos el otro día, nueva edición de la feria, y esta vez se van a un sitio donde usted va a poder ir a aparcar tranquilamente, a llevarse a los niños, a comer en los alrededores sin que le moleste nadie. ¿Que no es la casa de campo? Precisamente por eso, porque no es la casa de campo. Pablo Casinello, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues sí, es una solución porque la casa de campo está tan imposible que hasta el Palacio de Cristal, donde estábamos últimamente, se ha puesto en obras. Y verdaderamente hemos tenido que buscar un sitio bueno, creo que es una opción magnífica, con muchísimo espacio y novedades importantes. Entre otras cosas, y queremos hacer una mención especial, dentro de los grupos de reconstrucción histórica que van a ir para allá, va a estar la compañía Almogávar Teruel Frontera,
que nos mandó, mira, dame la almogávar, por favor, que si lo tienes ahí con el capacete de cuero en la cabeza, delante, de tercera fila de empezado por el principio. Tercera fila empezando por el principio. El principio es allá. Donde está el requete, una vez, hay dos. 1, 2, 3. Ahí está. Este almogávar, Pero si está hecho, es un clic. Claro. Pero customizado, como dicen. Totalmente, ahora, ¿no? estos nos lo han customizado nuestros espectadores, que son maravillosos. Trabajo, ¿no? Y uno de ellos es este que nos mandó la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, que es una preciosidad. Y que van a estar allí junto a muchos otros, la lista es interminable, yo renuncio a darlo, pero están, como siempre, los romanos, que son maravillosos. Sí, solo falta Paco Álvarez vestido de centurión. Casi 25 grupos distintos de recreación histórica y la verdad es que la gente, pues eso, puede viajar por la historia, puede ponerse a hablar sin ningún problema con un centurión de la Séptima Legio, hablar de la Segmentata, del Gladius, luego pasar a la época medieval, luego darse una vuelta por hablar, como no, con las unidades alemanas que están allí y con unidades operativas actuales también, ¿no? Así que si quiere viajar por la historia de la milicia y todo más, porque además es un punto de encuentro. Hablábamos del Valle, como no, están allí también la Fundación para la Defensa del Valle de los Caídos, está la plataforma Millán Astray, un montón de buena gente. La Feria de No Solo Militaria es un punto de encuentro. Y las librerías, con todos nuestros amigos allí, que es una maravilla verlos a todos. A ver, atentos, porque este año, como hay más espacio, traen un helicóptero. Sí. Pues hemos hecho el resto, es verdad que no nos cabía antes un helicóptero y la Fundación Don Rodrigo ha puesto todo en marcha para traer un Augusta Bell, un UH, los de Vietnam, para que la gente los vea, que los tenía también en nuestro ejército de tierra, las FAMET, y allí va a estar. La gente va a poder hasta subir dentro del helicóptero. Así que habrá eso, habrá vehículos blindados. Eso es lo que he visto, además, por el despliegue de vehículos, joder, mucho vehículo. Sí, mucho, más de 15 vehículos pesados, o sea, viene un BMR que tenemos, otro BMR de la Guardia Civil, el Stuck 3, el cazacarros alemán exacto, ¿no? Que le hemos puesto además las placas laterales de defensa y es impresionante, es como una tortuga. Yo sé quién se va a subir ahí. Es un espectáculo, porque hasta ahora estaba sin las placas, vosotros que conocéis el vehículo, entonces al ponerle las placas laterales que eran anticarga hueca, parece una tortuga brutal, blindada, dispuesta a cazar carros soviéticos que asomen por allí. El vehículo blindado que más se produjo, que más estuvo en servicio en el ejército alemán. Un éxito absoluto, o sea, era un cazacarros. Y si usted va de Miranda y a ver lo que cae, la entrada son 7 euros, los niños no pagan. Hasta 12 años no pagan. Los niños pueden entrar las mascotas, aquí somos muy políticamente incorrectos, así que esperamos a todo el mundo. 7 euros, que es un donativo para la 7 euros para la un día fundación. y si vienen los 2 días, 10 euros. Sí, porque abrís el domingo sábado también. ¿El sábado a las 10? Sábado a las 10, de 10 a 8 de la tarde. Y cerráis el domingo a las 3. Y el domingo a las 3, vale, o sea, el horario es el de siempre. Estaremos. Digo, si va usted de Miranda, empieza a echar un vistazo, por ejemplo, a los uniformes, pero actuales también, trajes de faena, o como se llamen ahora, no lo sé, de tropas de todo género, hay un montón de... he visto que los míos de la Brunete no están este año. No, yo he visto los veteranos que hay. De verdad. Están las hermandades de legionarios, boinas verdes, paracaidistas, infantería de marina. Pero bueno, o sea... Estamos perdiendo, o sea, hay de todo menos los míos. Estamos perdiendo el norte aquí, totalmente. ¿Te da la impresión que da ir paseándote por ahí e encontrar un tío vestido como tú cuando tienes 18 años? Es una cosa muy impresionante. Eso ilusiona mucho, por eso sirve de punto de encuentro, porque de repente están allí los veteranos, por ejemplo, pero es que se encuentra, que hace mucha ilusión a un chaval joven vestido con esa uniformidad que tenía a lo mejor un cabo de ferrocarriles de los años 70, por ejemplo. Libros de todo, pero fundamentalmente historia militar, pero no solo. Arte. No sé si este año vuelven los de Ferrer Dalmau, efectivamente. Pero tienes unas esculturas El espacio preciosas. lo favorece la exposición de cuadros, de esculturas, de grabados, preciosos, ¿no? Por supuesto, armas, claro, réplicas y las que nos tanto blancas como no, las que están permitidas. La galería de Airsoft, que me sí, imagino señor, que este año además la gente que lo quiere hemos traído una MG42 sobre trípode pesado, 1.200 disparos por minuto, para que la gente se siente y suelte un poco de adrenalina que falta nos hace. Los dientes largos me estás poniendo. Una MG42. Sí. Y los juguetes.
y los juguetes. Hombre, los niños. Porque las reconstrucciones que se hacen, ya sea con Playmobil, con Legos, etcétera, realmente son... Yo los notables, clics de Playmobil que veo customizados de guerra civil, por ejemplo, o de Segunda Guerra Mundial, es que te harías un ejército particular allí, o sea, de la calidad. Son piezas que, claro, suben un poco el precio, pero es que el detalle, cómo las han terminado, pues allí las tienen también. Yo querría hacer una mención especial a la gente de la recreación, porque o sea, no vas a disfrazarte, pero eso ya lo haces en tu casa el fin de semana. Son auténticos estudios históricos. O sea, la gente que hace la 9, por ejemplo, la famosa compañía republicana y tal, exacto. o sea, es que hasta el último detalle está estudiado. De lo que se trata es de que tú te pongas un libro de historia encima. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es nuestra y es muy apuesta. bonito. Lo bonito es eso, que la gente cuando se acerca a un grupo de recreación histórica le claro. cuenta esas campañas, esas batallas donde están. La 9 cuenta, o sea, es como si abrieras un libro, saben perfectamente hasta el nombre de sus carros de combate cuando entraron en París. O sea, hablas con la 9 y viajas con la 9. ¿no? Que no se lo puede, o sea, usted ya ha visto que aquí vamos a estar todos, o sea, que no se lo puede perder este fin de semana la feria no solo militaria. ¿Cómo se llega a la Torre Ciudad del Conductor en Parla? Pues por carretera es muy fácil, es el kilómetro 24 de la A42, de la carretera de Toledo. Y luego también hay autobuses que te dejan en la puerta, autobuses que son el 463 y el 460 en la puerta. Y luego cercanía C4 también, o sea que se puede llegar. Pablo, gracias mil. Un placer. Nos vemos allí. Y usted y yo también nos vemos allí este fin de semana, seguro. Y cuando ve usted que hay alguien dentro del anticarro, es Fernando Paz. Publi. Yo he hecho un regalo de boda en Militaria. Bueno, no me extraña, hijo. ¿Verdad? Una placa de... Publi. Y a la vuelta de la Publi empezamos a destripar. Empezaremos por el tema del Valle. Que no tiene... Bueno, sí, sé que tiene nombre, sí. En fin. Pablo, lo he dicho, gracias mil. Muchas gracias. Venga, hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. A nuestras espaldas los úsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Sobre la mesa, el batallón creciente de la Madrina Paz, que sigue siendo suyo, su batallón, aunque se llena ya de gente que ha venido de todas partes, se lo agradecemos infinito. La última incorporación, por lo visible, es el arcabucero de Francano, que ahí está apuntando en dirección a la cabeza de Antonio Muloni en este momento, pero es sin querer, o sea, es el puro... Caga el diablo. ¿Qué pieza más bonita, de verdad? Francano es una cosa asombrosa. Bueno, ¿sabe usted por qué se ponían la camisa blanca? Para las encamisadas por la noche, para no matar a los tuyos, claro. Entonces ibas por la noche en una encamisada, se llama así porque te ponías una camisa blanca para saber quién era de los tuyos y cuál era el enemigo. Bueno, en fin, lo del Valle de los Caídos. En fin, mire, esto es algo tan simple como lo siguiente. Lo recordaba aquí Quintana Paz, creo que fue el otro día. Es decir, a él le dijo el cardenal Osoro que sacar a Franco del Valle era el mejor modo de salvar el Valle. Le estaba mintiendo. Después nos han dicho que en la conferencia iba a supervisar que no se perdiera la sacralidad del espacio sagrado y tal. Nos estaban mintiendo. Lo que hemos conocido ahora es un proyecto que, por decirlo en 2 palabras, consiste en convertir un templo cristiano en un templo masónico, salvando la cruz arriba, eso sí, pero desprovista de cualquier otro aditamento. Es una vergüenza. Pero lo más vergonzoso es quien se ha dejado hacer esto. En fin, Mónica Fuster resumía así esta semana lo que quieren hacer en el Valle. Medio siglo de la muerte de Franco y el gobierno sigue obsesionado con la historia del régimen. Uno de sus fetiches, el Valle, será cambiado por completo. Para empezar, el proyecto ganador, la base y la cruz, creará un agujero a los pies de la entrada principal. De lo poco que se sabe tras ver la maqueta, es una especie de orificio que dará paso a un monumento. En el proyecto llama la atención que no se ven la piedad, las virtudes y los evangelistas que rodean la Gran Cruz del Valle. Estas obras pasan a un segundo plano, lo que ha alarmado a los historiadores y artistas eclesiásticos. ¿Y cuánto costará la reforma? 30 millones de euros. El nuevo templo, además, constará de un centro interpretativo y un museo. A pesar de tratarse de una ley, algunos expertos en patrimonio recuerdan que es un elemento protegido. Tiene la condición de protección integral global. Es decir, es un elemento protegido. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que únicamente se permiten obras de rehabilitación o de mantenimiento. ¿Qué posibilidades habrían de prevenir la demolición de la basílica? Tendría que intervenir la Comunidad de Madrid con un informe vinculante y preceptivo de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y la aprobación definitiva del plan por la Comunidad de Madrid, además de
la iniciativa de la aprobación del plan especial y la redacción del plan especial por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que está en manos del Partido Popular. Todo esto no sería ni siquiera planteable si la Comunidad de Madrid hubiese solo incoado el expediente de declaración de bien de interés cultural del Valle de los Caídos. La resignificación no solo supondrá la construcción de un nuevo conjunto, sino que para ello será necesaria la desacralización de toda la nave central y sus capillas laterales, donde reposan más de 30.000 personas, entre ellos más de un centenar de beatos mártires. Es decir, el Campo Santo pasará a ser un cementerio civil. ¿Tiene la Iglesia algún papel en esto? El Valle de los Caídos fue declarado basílica por el Papa Juan XXIII en el año 1960. Al pertenecer a la Orden Benedictina, no dependería de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, el arzobispo de Madrid, José Cobo, es la representación directa de la Santa Sede en la Archidiócesis de Madrid y no se ha opuesto a la desacralización de la basílica, lo que ha levantado malestar entre muchos fieles. La base y la cruz pasará a ser un monumento de 30 millones de euros que en lugar de reparar la memoria histórica la impulsará hacia la división. Como dijo en su día Juan Ábalos, uno de los escultores del Valle, republicano y con carné del PSOE, ha dolido todo eso, nos extraña y nos duele y nos fastidia, por no decir unas palabras muy gordas, que se hable todavía de la guerra civil. Nosotros, los que podíamos tener rencor, los hemos olvidado. Hace falta ser serios y decirnos, basta ya con esto. Y la pregunta que usted hace de si hay que desmantelar, yo me río porque tienen que poner ustedes una cantidad de dinamita en la obra que yo he hecho que va a ser terrible. Juan Ábalos. En fin. Bueno, aquí en esta mesa, quien más, quien menos, ha seguido y ha participado en la batalla del Valle desde el principio. Aún no hemos perdido, ¿eh? Pero bueno, por ir de lo más reciente a lo más lejano, lo más reciente ha sido, como usted sabe, la campaña de Jesús García Conde, de cartas dirigidas a la Santa Sede con una ingenuidad propia de Jesús, hay que decir. Pero que, bueno. Sí, bueno, pero con ingenuidad, pero también con espíritu de victoria, porque esta batalla la ganaremos igualmente, aunque ahora no lo veamos, pero la vamos a ganar. Y la ganaremos porque lo de los 30 millones a mí me da igual, aunque fuera gratis o aunque fuera ganando dinero, esto es algo inaceptable. Hay gente que dice que esto lo hace el Partido Socialista como cortina de humo a eso eso es una barbaridad, eso es una estupidez. Es un incendio que le eche una cortina efectivamente, de humo. Porque cuando pase en el trazo largo que nosotros vemos la historia, la cortina de humo será lo despreciable, será Coldo. El fiscal y Sí, Coldo, sí. y lo importante es esto, porque esto es atacar a la identidad de España. Yo también me siento engañado por los obispos. A mí me recibió, como todo el mundo sabe, yo lo he contado aquí, y lo he contado en la Iberia, donde publico con Antonio, que a mí Argüello me dijo que el gobierno había entrado muy fuerte a las negociaciones y que para conservar lo que se podía, se iba a conservar lo que luego dijo Cobo, el arzobispado, el día 16 de abril, en aquel comunicado que tan lamentable, pero que igualmente tenía algunas cosas, que era, oiga, nosotros hemos parado el gobierno y se quedan los monjes, habrá misa en el Valle de los Caídos, habrá una entrada separada, y todo eso no está en este proyecto. Es decir, que eso es lo que nos han dicho los obispos. Pues bien, hay que hacer frente a todos, incluidos los obispos. Este domingo vamos a ir a misa al Valle de los Tenemos, ¿verdad, Caídos? por cierto, el cartelito para que la gente pueda sacar fotos en la pantalla y no se le pierda ahí estamos, no se le pierda la cita. Eso es. Misa y Rosario en el Valle, domingo 16 de noviembre. A las 10, a las 11 hay misa en el Valle de los Caídos, a las 12:15 rezaremos un rosario, y la semana que viene estaremos también movilizados, y el domingo siguiente volveremos a ir a misa y haremos ver a todo el mundo, la Comunidad de Madrid, a los obispos, a todo el mundo, que el Valle de los Caídos no es una cuestión de los 5 que estamos aquí, más los 200.000, los millones de personas que ven este programa. No, esto es una cuestión de los que estamos ahora vivos, de los que nos han antecedido, como decía antes cuando venía Muloni, y de los que vendrán. Esto no es ni siquiera desde la comunidad benedictina, el Valle de los Caídos. Esto es el resumen de España. En el Valle de los Caídos se junta el sentido más propiamente español, la unión de lo español y la trascendencia. Al mismo tiempo la cruz del Valle de los Caídos es el faro
con el que nosotros hemos ido a defender la fe en Europa, como los tercios que tienes aquí, pero al mismo tiempo es el faro con el que la cruz es lo mejor que nosotros llevamos a América. Lo mejor que lleva a España a América es la cruz. Pues todo eso está en el Valle de los Caídos y no lo podemos dejar caer. Le tenemos el fin de semana, el sábado en Solo Militaria, el domingo al Valle. ¿Vale? Un fin de semana como Dios manda. Antonio, Fernando, Pedro. Yo creo que el asunto de la cruz es importante por lo simbólico. Es para los clericales y para los obispos, sus medios de comunicación adictos. Claro, al final todos van a ampararse. Bueno, se queda la cruz. ¿Qué es lo importante? Se ha quedado la cruz. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que hay debajo? Exactamente. Están haciendo, según lo que pretende el gobierno, es hacer un parque temático de los horrores y demás, de manera que a todo cristiano sensato le dé asco ir allí. Y al final la cruz acabará siendo desmontada porque habrá quedado de una manera tan deteriorada dentro de unos años y tal, que amenaza ruina. No queda otra más que desmontarla. Ese es el argumento miserable al que se acogieron ya en su momento el bando clerical y al que van a seguir apoyándose para decir eso, no habléis mal de los obispos, no habléis mal de la conferencia episcopal y demás. Pues yo creo que sí, yo creo que hay que hablar mal, pero hablar mal porque hablamos con justicia. Los obispos, aquí podemos decir de los obispos lo mismo que dijo Solzhenitsyn de los comunistas. Ellos mienten. Nosotros sabemos que mienten. Ellos saben que nosotros sabemos que ellos mienten. Y aún así nos siguen mintiendo. Fernando. Pues al hilo de las mentiras, aquí es que todos han mentido. Absolutamente todos han mentido. Esta es la historia de una gran mentira. Empezando por Ayuso. Si Ayuso le diese la gana, todo esto se terminaba. Literalmente. No le ha dado la gana, no ha querido declararlo, bien de interés cultural. Lo puede hacer todavía. No ha querido, sí, claro, pero es que si no lo ha hecho antes, difícilmente lo va a hacer ahora. No le ha dado la gana, como ha explicado antes Luis Felipe Utrera, no le ha dado la gana sencillamente abrir un expediente, con lo cual habría que paralizarlo todo por razones administrativas, absolutamente todo. Sobre eso te voy a contar yo después. No ha querido, sencillamente. Y escudándose en una narrativa absolutamente falsa. El Valle de los Caídos pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuya administración lleva patrimonio nacional, pero no es de patrimonio nacional. Han alegado que es del Estado para no poder declararlo BIC, ¿no? Que sí ha podido hacerlo en el caso de las fábricas de Clesa y otros elementos dignos de ser considerados bienes de interés cultural por la nación. O sea, es una vergüenza lo de Ayuso, y no me voy a cansar de decirlo hasta que se jubile ella, me jubile yo o me dé el meteorito. O sea, esto sucede porque Ayuso le da la gana, lo primero. Lo segundo, sucede también porque a la conferencia episcopal le da la gana. Nos han mentido y nos han engañado desde el principio. Nos lo han querido plantear en un determinado momento, ya no insisten en ello, pero nos lo han querido plantear como que, el gobierno les había engañado. Que Pedro Sánchez les había engañado. ¡Oh, sorpresa! O sea, ¿quién se iba a esperar que Pedro Sánchez mintiera? Bueno, no solamente no es verdad que Pedro Sánchez les engañara, sino que además ellos nos están engañando cuando nos dicen que Pedro Sánchez les ha engañado, lo de Solzhenitsyn, exactamente eso. Pero con 2 actores, en este caso, o con 3. Entonces, la conferencia episcopal nos ha mentido y ha diseñado como se dice ahora, una hoja de ruta, o sea, un plan de toda la vida para que fuéramos tragando poco a poco. Esa es la realidad. Y entonces han ido concediendo objetivos, digamos, en principio, de menor tamaño, para que luego fuéramos tragando con todo lo demás. Todo el mundo sabía que una vez que se permitiera la exhumación de Franco, todo lo demás iba a suceder por añadidura. Se sabía desde el principio, y la conferencia episcopal lo sabía desde el principio. Y nos hartamos de decirlo, pues yo creo que miles de españoles. Y han accedido porque en el fondo, y es lo grave de todo este asunto, están de acuerdo. Es que en el fondo lo que no quieren es verse asociado con el franquismo, es que quieren sacudírselo y decir, no, el franquismo, nosotros no teníamos nada que ver con eso, con los felices que éramos cuando nos fusilaban al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, ¿no? Están exactamente en eso.
van a desacralizar el Valle de los Caídos, con lo cual los restos de un centenar de mártires no van a descansar en suelo sagrado. Hombre, yo creo que a la Conferencia Episcopal le debería interesar un poco eso. Es que entonces, ¿a qué se dedican si no es a preocuparse por esas cosas? Dicho todo lo cual, estoy convencido de que la providencia salvará esto. Efectivamente. Hay una cosa, ellos, los obispos, perdona, Antonio, los obispos tienen, a mí me hizo pasar Argüello antes de la citada charla por una sala donde tienen los cuadros de los 13 obispos que se cargaron en la guerra civil, y nos paramos en uno de Valladolid, claro, bueno, pero era Valladolid, en Anastasio, se llama Anastasio, y era el obispo de Barbastro. Entonces yo luego digo, y el ejemplo de Anastasio no le dice nada. ¿Cómo se lo cargaron? Claro, no le dice nada a usted. Que fue terrorífico, sí. Que fue terrorífico, perdón, bueno, era eso. Fueron 13 los obispos que mataron en la guerra civil. Empieza a pensar que no fueron más porque se parecían a los actuales los otros, no lo sé, pero fueron 13, 12 de ellos en el 36, no es que fuese avanzando la guerra y los matasen, recién empezada la guerra los tenían controlados, fueron a por ellos y los mataron. La represión roja son en realidad fue 7 o 8 en ese meses, verano la mayoría. Es terrorífico. Y lo peor, perdón Antonio, brevísimo, lo peor no son los 13 que murieron, los 12 que murieron en el 36, con todo lo horrible que es. Lo peor es precisamente el 13º, Anselmo Polanco, el que asesinaron, que era el obispo de Teruel, en febrero del 36, cuando ya tenía la guerra absolutamente perdida, porque su objetivo básico era destruir la Iglesia, era un objetivo ideológico en sí mismo. Asesinando al obispo como asesinando a católicos, cumplían la finalidad esencial de su credo ideológico, que era el exterminio de la Iglesia católica. Quiero corregir a Fernando Paz en un dato histórico, quiero darme ese placer. Febrero del 39, que has dicho febrero del 36. Del 36 no era la guerra. Es una errata evidente para todo el mundo. Claro, no era la guerra. Claro, es que va a quedar la cruz, pero yo entiendo que la cruz va a quedar como trofeo en el templo masónico. Igual que Lincoln está como trofeo en el mall de Washington, la cruz va a ser el trofeo ahí colgado, el venado, en el templo masónico de estos señores, en el que van a convertir un camposanto en el que hay mártires, es decir, hay todavía no son santos, pero acabarán siéndolo porque son mártires. Exactamente. Por esa simple razón. Claro, el objetivo es la Iglesia, el objetivo es la Iglesia, y los obispos están en medio, no son los obispos el objetivo. Somos todos los creyentes, la fe, que ha sido uno de los gérmenes de España. El periodo de Franco, 40 años, según se mire, ha sido un paréntesis en la historia del PSOE. El objetivo es el mismo que fue en los años 30, ha vuelto a ser ahora. Es una máquina de poder que en los años de González disimuló. Ahora, desde Zapatero hasta ahora, el Valle está como objetivo absoluto. Entiendo que para unos es de división, y ahora aprovechando que viene el 50 aniversario de la muerte de Franco, es un buen momento para caldear el ambiente, pero no es eso, en el fondo. La panda de masones que está en el gobierno quiere de verdad destruir el Valle de los Caídos, quiere de verdad destruir la fe. Y si toca, querrá acabar físicamente con quien se ponga delante. Siguiendo a Yone Belarra, efectivamente, y a Pablo Iglesias, es interesante cómo están desatados. Claro, a medida que la izquierda pierde razón, se primitiviza. Y al final es el recurso a las bullangas, o sea, a la quema de la matanza de frailes de 1835-34, porque empezó así la izquierda española, ¿eh? La izquierda española empezó así, matando frailes porque sí. Decían que envenenaban las fuentes, para que los niños de los obreros murieran. O sea, de verdad. Bueno, yo, lo mío. Yo esta guerra, estoy en ella desde las famosas misas a la intemperie bajo la nieve en el Valle, en tiempos de Zapatero, ¿no? Y tratando de convencer a la comunidad benedictina, que eso era bastante fácil de convencer porque ellos lo estaban viviendo, y a la conferencia episcopal de que lo que hacía falta era plantear una posición fuerte, de aquí ni un paso. Y por medio se metió gente, generalmente bien avenida con la conferencia episcopal, todo hay que decirlo, que decía, no, porque eso es lo que ellos quieren, que crees conflicto. Siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. No diré el nombre por piedad. Pero esto me lo han dicho a mí en la cara, riñéndome, por una charla que di precisamente en el Valle. En fin, a partir de ahí todo ha sido cesiones. Y por más que la comunidad benedictina hacía ver, en fin, con toda en fin, el espíritu fraternal que les ha caracterizado siempre, ¿verdad?, a sus obispos de nos estáis entregando al matadero, no ha servido de nada porque tenían la decisión tomada. Yo no sé por qué razones, me temo lo peor, y no creo que sean razones ideológicas.
la Comunidad de Madrid, cuando se le planteó lo del bien de interés cultural, lo recibió con qué interesante, no se nos había ocurrido. Y entonces empezaron por algún misterioso motivo, a difundir la tesis de que no se puede declarar Vic porque era de patrimonio, que es mentira y lo sabían. Y además de eso yo soy un poquito de los 4 años que estuve en cultura, en fin. Bueno, cuando era tan obvio que era mentira, sacan el argumento de la lealtad institucional. Y todo el mundo entiende lealtad institucional de la comunidad con el Estado. ¿Qué carajo? Lealtad institucional de la comunidad con la conferencia episcopal, que es la que le dice a la comunidad no mováis un dedo. Exacto. Claro, entonces, ¿ante qué estamos? Pues estamos que quedamos nosotros. Sí. Nada más. Es decir, el fiel de a pie. Y ya está. La jerarquía está en lo suyo y además no se puede generalizar, que es lo peor. Pero estamos donde estamos y quedamos los de a pie. En la guerra civil mataron efectivamente y en condiciones bárbaras con frecuencia a 13 obispos. Pero de los 50 y pico mil asesinados por los rojos durante la guerra, porque no se puede decir que fueran por los republicanos, fueron por los rojos, vale, la inmensa mayoría, porque estaban en las listas de la adoración nocturna de la parroquia de no sé qué, de la acción católica de no sé qué, son mártires, aunque fueran tipos llenos de barro como usted y como yo, ¿verdad? Da igual, los mataron por ser católicos, de a pie. Y la Iglesia eso lo quiere regalar. Pues mira, os quedáis con vuestra Iglesia porque la nuestra es la que seguirá existiendo. Es la que venía desde el principio y vosotros sois solo un accidente. La Iglesia es el pueblo de los fieles. Vosotros pasaréis con oprobio. Y se os recordará con oprobio y dentro de 20, 25, 30 años habrá un fulano que escribiera un libro que dirá «Joe, los obispos de la España de entonces, testículos del anticristo», como el obispo Ilipando de Toledo en el año 790. Como dijo San Bueno, ya me he quedado tranquilo. Como dijo San Bueno, Jerónimo, no, pero en fin. yo quiero recordar la cita de San Jerónimo durante el triunfo aparente de los arrianos. Dijo, ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Y yo quiero recordar aquí, y quiero, de verdad, porque estoy ya hasta más allá del gorro, de lo de las cortinas de humo. Ah, sí, por Dios. O sea, Vamos a ver. ¿Ha visto usted las películas de la guerra de Vietnam cuando cae el napalm? Bueno, eso no es una cortina de humo. Hay mucho humo, sí, es verdad, pero es napalm, ¿eh? O sea, claro. Quema. Si te ¿Qué es pilla eso? debajo, Joder, es una cosa Es que alucinante. todo lo que no sea contabilidad para un sector Porque les mayoritario... obliga a tomar partido, que es lo que no puede. Y porque esa visión del mundo es la que nos ha llevado hasta aquí. Exactamente. Todo esto de que lo que no sean resultados económicos de la gestión de una empresa, resulta que es una cortina de humo. Bueno, en realidad lo que no quieren es que se hable de las cifras económicas. Oiga, usted es imbécil, la pregunta es retórica, por supuesto. Usted es imbécil de verdad. O sea, sus objetivos, claro, son ideológicos. Ellos sí que lo tienen muy claro, son ideológicos. El problema es que los suyos, los de usted, el de la cortinita de humo, no lo son. Exacto. Y no se está enterando de nada de lo que va esto. Y por eso, mientras los unos tenían los objetivos ideológicos muy claros desde hace mucho tiempo, muchas décadas y más de un siglo, los otros pues te decían eso de, pero tú ¿para qué vas a estudiar humanidades, ni filosofía, ni historia? Tú dedícate a hacer negocios, métete a medicina, soy ingeniero, sé no sé qué, sí, métete a ADE, a no sé cuántas cosas. Y yo, es que no me gusta y tal. Pero con la nota que tienes, pero por favor, ¿cómo vas a hacer filosofía? ¿Vas a hacer historia? Bueno, pues es esa mentalidad. Y esa mentalidad es la que está a punto de terminar con el Valle de los Caídos, entre otras cosas, porque los de esa mentalidad son los que están al frente de la Comunidad de Madrid. Y son los que votan a la Comunidad de Madrid. No, no son solo los dirigentes, hay una parte de España muy importante que está enfrente. El PSOE es un enemigo de la gente corriente. O sea, lleva 200 años siendo lo peor que le ha pasado a España. Bueno, tienen casi 50, ¿no? Por ahí anda. Y lo peor que le ha pasado a España en los dos últimos siglos, yo diría que es de la invasión francesa, no sé qué fecha poner, es el PSOE. PSOE peor que la tragedia del 98, peor que la propia guerra civil. El Partido Socialista es lo peor que le ha pasado a España en 2 siglos y es un enemigo de la gente corriente. Hay 2 bandos, o la gente corriente o el PSOE. Parece que los obispos han elegido y parece que el Partido Popular es la marca azul del bando. Hasta que se inventó el turismo, las 2 grandes desgracias de España eran el anticiclón de las Azores y el PSOE. Contra el anticiclón de las Azores no puedes hacer nada, por obvias razones, bueno, con el cambio climático igual, no sé, y con el PSOE sí se puede hacer, y con el PSOE sí se puede hacer. El PSOE debería ser
encausado ante el Tribunal de la Historia y ante algún otro tribunal también por asociación de malhechores, empezando por ahí, y por crímenes de lesa patria continuados en el tiempo, excepto ese paréntesis de 40 años que nos libró de esta banda de salteadores de caminos. El mejor peso de la historia, por cierto. Esos 40 años. De todas maneras, todo eso no va a ser sin resistencia, como ponía el rótulo de abajo. Aquí habrá gente que se resista. Todos los que vayamos este domingo a misa, todos los que recen desde cualquier sitio de España para que haya una parte de los fieles a los que os habéis referido todos, resistamos y no vayamos a dejar nuestros símbolos a merced de unos obispos o de una jerarquía de la Iglesia que los quieren vender. Nosotros no vamos a entregar eso sin resistencia. Eso que quede claro. Cerramos, Pedro, y a la Publi. Sí. Aparte de llevar al PSOE al Tribunal de la Historia y a un tribunal humano, como decía Fernando, yo quiero proponer de una vez que consigamos la separación Estado-masonería. No Estado-Iglesia. Eso es un clásico. Sí, Estado-masonería. En fin, bueno. Mire qué cosa más interesante, porque en el ámbito episcopal se está produciendo la misma brecha brutal entre élites y pueblo que en el resto de los órdenes de nuestras vidas. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Tú oyes a los políticos, están en su puñetero mundo. Lo hemos visto con el tema de la Riada de Valencia. Están hablando de sus cosas, que si Mazón comía con una señora. O sea, de verdad. Es interesante, ¿eh? O sea, la gente que manda está a lo suyo. ¿Y los demás dónde estamos? Por eso es tan interesante, entre otras cosas, que haya movimientos políticos que lo que están es recogiendo esa voz. La voz de un pueblo que le dice, me lo habéis robado todo. La soberanía también. Y eso está detrás de fenómenos como el que esta semana salía a tantas columnas de Carlos Hernández Quero, el diputado de Vox, el diputado de barrio. Claro, que de barrio somos todos. Este y yo fijo, los demás no estoy tan seguro. Bueno, porque Jesús es que es de Valladolid, y eso ya es otra cosa. Esa es la capital del imperio. Es otro nivel. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta vamos a ver esto otro. Una derecha nacional y popular que está creciendo. ¿Y sabe usted por qué crece? Bueno, qué gusto da ver cómo de repente los periodistas españoles prestan atención a lo que pasa de verdad, en lugar de a su mundo, porque viven en su propio mundo enteramente. Uno de los elementos que ha dado pie a esto es algo que usted ya sabe, que aquí hemos contado, lo habíamos contado hace mucho tiempo, y fue la presentación del asunto del programa de vivienda de Vox en las Cortes. En realidad no es que presentara Vox su programa de vivienda en las Cortes, aquí lo presentó Carlos Hernández Quero. Lo que hubo fue un rifirrafe sobre una iniciativa sobre vivienda de Esquerra Republicana. Y entonces Carlos habló. Y gente que se ve que hasta ese momento había estado mirando los tobillos de Begoña o lo que fuera, pues de repente descubrió que hay una realidad que no era la suya. Vamos a escuchar primero a Rufián. Parece usted que para decir Rufián hay que ponerse así, ¿no? Como se pone él. Y luego la respuesta de Carlos, parte de la respuesta. Así. ¿Ustedes por qué se creen que Vox ha cargado al salvaje de Ortega Smith y han puesto a un chaval para hablar de vivienda que parece del PSOE? Pero este chaval me suena bien. Además tiene un pendiente, parece del PSOE. Bueno, nadie sabe muy bien de quién es. Y dice cosas que me suenan bien. Es la clave. Es la clave. Señor Rufián, si yo fuera del PSOE estaría aquí riéndole las gracias, dorándole la píldora y prometiendo una millonada de viviendas que nunca pensara entregar, pero como no lo soy, no estoy haciendo eso. Y aquí no es que nos haya dado por caer en el tema de la vivienda de forma repentina. Yo llevo 10 años hablando de vivienda, también en la academia, 10 años. Usted hace 10 años estaba inventándose una patria imaginaria para no pagar la beca comedor a sus primos de Jaén. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Es más, en ese momento, el señor Ortega Smith, al que usted también ha denostado hoy, estaba liderando la acusación popular precisamente contra los golpistas que usted estaba comandando. Pero bueno, vamos al asunto. Cada cierto tiempo, Esquerra aparece en esta Cámara con el ánimo de lavar su conciencia y buscar absolución por los males que ellos mismos han generado. En esta ocasión traen una proposición de ley sobre vivienda porque hasta los guionistas de las peores películas de terror acaban sintiendo miedo de su producto. Y es normal, ¿eh? Es normal. Uno mira el país que nos ha dejado el bloque de la precariedad, el bloque de la miseria y el bloque del desarraigo, el bloque del que orgullosamente forma parte Esquerra Republicana, y es difícil no sentir pavor y no sentir pánico, es difícil no sentir escalofríos. Causa tanto horror
mirar la realidad que Esquerra Republicana ha contribuido a engendrar, digámoslo de forma generosa, que ahora su partido parece decidido a hacer un giro de guión y anda a la búsqueda de un final feliz para la película. El título ya lo tienen, Una familia, una casa. Así lo determinó usted aquí hace unas semanas, así lo ha dicho en la tournée televisiva que le han preparado a tal efecto por platós y late nights, y así lo ha dicho también esta misma tarde. Una familia, una casa. Una familia, una casa. ¿Quién no suscribiría eso? Yo lo suscribo. Cualquiera de nosotros lo suscribiría. Cualquiera de los que están viendo lo suscribiría. Una familia, una casa. La cuestión es que desde que hicieron el anuncio algunos estábamos esperando a ver cómo se podía concretar la fórmula para llegar a ese una familia, una casa. La fórmula es esta proposición de ley que es tanto en la forma como en el fondo un poco chapucera. Si quiere usted, todo el debate está en las redes de Carlos y está también en YouTube, en fin, porque esta cosa además Vox se hace muy bien, o sea, lo puede usted encontrar donde quiera. A mí lo que me importa subrayar es la perplejidad que esto ha ocasionado en tanto columnista, ¿no? Claro, o sea, ¿dónde estabais mirando? Porque lo que está pasando en toda Europa desde hace años es esto. Y la gente aquí lo interpreta con los criterios de hace 25 años. Es decir, que es que Marine Le Pen le ha robado el electorado al Partido Comunista. ¿Qué Partido Comunista si ya no hay? Claro. Entonces, ¿qué es que el centro-derecha? ¿Qué centro-derecha? Si está votando lo mismo que la izquierda en Bruselas. Es que es alucinante. O sea, el mundo cambia. Tú estás sentado en tu redacción con el ordenador, iba a decir el puro ya no, se fue afuera y tal, y sigues escribiendo lo mismo que hace 25 años. Y fuera lo que hay, cuando abras la ventana de una puñetera vez, verás que el mundo está derruido, que hay columnas de humo, chinos por las calles, bueno, chinos, lo que sea, por las calles, en fin, que será el mundo de Blade Runner, ¿verdad? Y tú seguirías ahí hablando, joder, del Estado de Derecho, no me fastidies. Bueno, es increíble. Bueno, así que esto me parece que es, en fin, echarle como un... ¿Sabe usted? Esa es la primera de Rambo, ¿no? En Acorralado, donde le llevan a una comisaría y le sueltan un chorro de agua. ¡Pum! Bueno, pues Carlos Quero ha sido el chorro de agua fría en la manguera sobre las mentes de estos columnistas a los que de repente han descubierto que la realidad existe al margen de ellos, ¿no? Bueno, lo primero, yo no aplaudo, porque queda feo hacerlo en televisión, así de pronto y tal, pero a lo que hemos asistido todos estos días en redes sociales, sobre todo, ¿no? A partir de... Yo es que procuro no, salvo esta cadena, procuro no ver televisión porque es como para salir corriendo, ¿no? Pero el hecho de que a Quero le hayan insultado o pretendido insultar con términos como los unos le han llamado fascista y los otros le han llamado podemita, es que lo está haciendo francamente bien, ¿no? Por un lado, la izquierda, porque la izquierda te puede llamar dos cosas, o neoliberal o fascista. Si te conviertes en la caricatura que ellos esperan que sea la derecha, pues neoliberal, va de suyo. Si de repente manifiestas una sensibilidad social, una inclinación por tu pueblo, por tu gente, en fin, por ese patriotismo que no puede ser sino uno que mire fundamentalmente a tus compatriotas, porque en eso consiste, entre otras cosas, ser patriota, pues entonces indudablemente ya pasas a ser fascista, como se ha dicho esta semana durante mucho tiempo. Bueno, en la necesidad de poner etiquetas ya nos demuestra el desconcierto que hay ante este discurso. O sea, eso de entrada. Y luego la derecha se ha dedicado de una forma que difícilmente puede no ser teledirigida a decir que este discurso es podemita, ¿no? Y ha dicho, podemita, porque además es lo que se les ocurre. Esto es podemita. Bueno, no son muy inteligentes, tampoco descubro nada al decir que en fin, que en el PP no son muy inteligentes, ¿no? Pero no son muy inteligentes porque, para empezar con esto, lo que están haciendo es legitimar el discurso de la izquierda de que la justicia social les pertenece. Exacto. Claro. Y entonces, cada vez que uno propone algo en esa línea de la justicia social, te dicen, eres un rojo, en el fondo eres un tío que enarbola determinadas banderas para colarnos mercancía socialista peligrosa y todos estos tipos de cosas, ¿no? Bueno, el PP, el problema que tiene es que está abocado a la desaparición, literalmente, por razones biológicas perfectamente explicables, de aquí a no mucho tiempo, está absolutamente desconectado de los jóvenes. O sea, los jóvenes ven al PP pues como pueden ver una cabina de teléfonos, o sea, de la misma manera, y el PP sigue diciendo, no, tonto, olvídate del móvil y vete a llamar a la cabina de allí, y los jóvenes dicen, no, voy a sacarlo, voy a... Bueno, pues esta es la situación que hay en este momento del PP. El PP es el partido de la cabina telefónica.
Y, entonces, y ese es el futuro que tiene el PP. Con un López Vázquez dentro. Un López Vázquez del PP, un López Vázquez del PP metido que no puede salir, pero en el caso del PP es que no puede salir y además no quiere salir. Y claro, se encuentran diciendo estas cosas que Quero es podemita, porque Quero quiere llamar por teléfono desde su móvil y mandar un mensaje. Entonces estos siguen en lo mismo. Es una cosa verdaderamente de locos. A ver si se enteran de verdad de que lo nacional, lo social, lo popular es lo mismo y que no se puede disociar una cosa de la otra, cosa que jamás han entendido porque el PP jamás ha sido nacional. No sienten lo nacional, porque no se puede sentir lo nacional cuando no se es popular más que en el nombre del partido. Jamás no. No, el PP. Es a partir del de Aznar. Bueno, sí. De Aznar, vale, o sea, el PP. Vale, no he dicho Alianza Popular, he dicho el PP. Y el PP se ha sentido absolutamente desligado de todo lo nacional desde el principio. Que si votan con el PSOE en Bruselas, coño, en Bruselas, y votan en Ceuta, y en el fondo en todas partes. Y en el fondo comparten la misma filosofía, la misma, desde Bildu hasta el PP, los dos incluidos. Su visión del mundo y las políticas que están dispuestos a ejecutar son exactamente las mismas. De ahí que cuando se sale con un discurso acerca de la vivienda, pues se rasgan las vestiduras. ¿Pero qué quieren? O sea, vamos a ver, han estado en el gobierno no sé cuántos tropecientos años, igual que el PSOE. Los podemitas, por cierto, que ahora también ponen el grito en el cielo, coño, que han tenido una vicepresidencia, que han tenido ministerios, que han designado a la absoluta inútil esta que está en la vicepresidencia. Coño, apártese y no moleste, que es lo que tienen que hacer. O sea, resulta que sale un tío proponiendo cosas que son, para empezar, sensatas, y que la manía esta de poner etiquetas lo que demuestra es el absoluto desconcierto de quienes critican esto. Coño, déjenle ustedes hablar y por lo menos aplauden las medidas de sentido común que está proponiendo. Antonio Muroni. A ver, es evidente, ¿no? En el mundo le cuesta a la mayoría de la población de España, sobre todo, verlo, que el eje ha cambiado. La izquierda y la derecha, de verdad, son exactamente lo mismo. El PSOE es el Partido de Estado de España, que tiene una delegación en Génova, tiene otra en Barcelona, otra en Bilbao, otra en Santiago, donde sea, los partidos regionales, que por cierto ni siquiera van a ir a la fiesta esta del 50 aniversario de la democracia, solo va a ir el PSOE, creo, del Frente Popular, para demostrar una vez más que lo suyo no es la democracia, sino el Frente Popular, no tiene nada que ver. Y el PP ha estado, desde que su fundación, en blanquear ese sistema, ese sistema sociopolítico que está muerto en todo Occidente, y en España lo encarna a la perfección el Partido Socialista, y el votante medio, que por razones biológicas cada vez es menor el grupo, aunque es el grupo más poblado de la historia de la humanidad, que todavía viven de ello, y el mensaje es cada vez más caduco. En España es Vox el que representa ese hartazgo, pero es que en todo Occidente ese hartazgo, encauzado aquí en Vox, en Trump, Orbán, quien sea, va creciendo. Y lo saben en Génova y lo saben en Ferraz, que están jugando con el tiempo en contra. Y aun sabiéndolo, no son capaces ni siquiera de responder. Rufián era una pataleta porque Rufián acaba de descubrir por qué Esquerra Republicana está pasando a ser el quinto o sexto partido en el cinturón rojo de Barcelona, adelantadísimo por Vox, no adelantado. No hay casi, bueno, Rufián se presentó alcalde de Santa Coloma de Gramenet, y quedó quinto, creo, si no me equivoco, algo así. Una cosa ridícula. Y está descubriendo ahora que, claro, es que llega un señor que tiene un pendiente como si no lo tuviese, que tiene el pelo corto como si no lo tuviese, que habla de los problemas de la gente corriente, que son de los que no se habla en la tele, porque hablamos de los políticos y de los periodistas. Joder. Es que los periodistas es una caja de eco, cualquier tertulia que no sea de esta casa prácticamente, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Hablando de su mundo. Claro, hablando de unas cosas, y de García Ortiz y de no sé qué, de cosas absolutamente pasajeras que no tienen nada que ver con los problemas reales de los españoles, que sí, que el PSOE ya sabemos que es corrupto, ya sabemos que tiene redes, ya sabemos, si lo sabemos. Pero el problema de verdad eterno no es ese. Y ahora hay un problema, el otro día publicamos en la Iberia, hay 10 millones de extranjeros de nacidos en el extranjero que viven en España. De eso vamos a hablar enseguida. Uno de cada 5 habitantes. El problema de la vivienda es gravísimo. Es un problema de oferta y demanda. Tan simple como eso. Hay demasiada gente que quiere casa y demasiadas pocas casas disponibles. Hay dos soluciones. O cortas la demanda, es decir, expulsas de España a millones de habitantes, que es más complicada, o construyes casas. Con dinero privado, con dinero público, con los dos a la vez. Pero al menos alguna solución habrá que proponer. Vox propone soluciones, los demás no proponen ninguna solución. La intervención de Rufián sirve como portavoz de todos los partidos, como decía Fernando, menos de Vox. Lo que ha dicho Rufián lo firma el PP, del PP a Bildu lo firman todos. Ataque al que propone soluciones, etiquetas al que propone soluciones y se baja sin proponer absolutamente nada. Efectivamente. Jesús, Pedro. Solo brevemente, yo vi al lado de la nave de Silla, cuando estábamos en Valencia y tal, llegaron Quero y Rocío de Mer,
y no querían fotos, no querían historias, se abrieron un sobre de mortadela encima del capó de un coche y en cuanto comieron se pusieron a ayudar a la gente. Esos son estos diputados. Yo lo vi, hice una foto, le dije que si lo quería subir a Twitter, me dijo que me fuera a hacer puñetas y te fuiste. Y me fui. Pero es eso. Bueno, ¿cuál ha sido uno de los grandes debates del periodismo en esta semana? Dejando a un lado pues, el juicio en el Supremo, al fiscal general del Estado, los mails, quién lo tenía antes, quién lo tenía después y demás. Pues ha sido la audiencia de Broncano frente al hormiguero de Pablo Motos. Porque Broncano había llevado a Rosalía y entonces... ¿Quién es Broncano? Broncano, sí, uno que tiene un programa de televisión que pagamos tú, yo y nuestros espectadores. 14 millones, ¿no? En televisión española. Bien. Bueno, pero de eso estaban hablando, Antonio, tuiteros, como decía uno, no. pero si sois periodistas con un falso contrato de autónomo compartiendo piso y os están preocupando las audiencias de estos millonarios, sobre todo el millonario progre, porque hay una consigna de salir a defenderlo. Yo quiero ir a los datos con el asunto de la vivienda. Hasta el propio CIS, el CIS de Tezanos, dice que es el principal problema de los españoles, por encima del paro, que eso es eterno. Además, en febrero del 25 dijo Sánchez que él iba a movilizar todos los recursos del Estado para solucionar el problema de la vivienda. De la suya, ¿no? Estamos acabando noviembre. Pues yo no he visto excavadoras, hormigoneras, tal. No creo que las hayáis visto vosotros, ni las habrán visto en Valencia. No. Están todas en el Valle. Bueno, pues unos poquitos datos que he encontrado, y además que no da la prensa de papel, que no se dan en las tertulias de las televisiones del establishment, etcétera. En los años 74 y 75, cuando España tenía unos 36 millones de habitantes, se construían 300.000 viviendas nuevas. En 2006, sí, de acuerdo, pico de la burbuja, 42 millones de habitantes, más o menos, 600.000 viviendas nuevas. En el 24, 48 millones de habitantes, viviendas construidas aproximadamente 100.000. ¿Cómo no va a haber un problema de la vivienda si a la vez no hacen más que entrar todos los años 500.000, 600.000 personas que vienen aquí a asentarse? Que el sistema, el PP, el PSOE, la Esquerra de Rufián, el PNV, Bildu, Podemos y Sumar les llaman, porque todos creen que van a tener votantes de esos 500.000, 600.000. No es solo eso. Y no se construyen viviendas, No solo eso. ni para uno ni para otro. Estoy de acuerdo, no solo eso. Vamos a ver ahora. Pero vamos a hablar de ello. Pues claro, se aumenta la demanda y se reduce la oferta. ¿Qué pasa? Pues que hay un estrechamiento, una subida del precio y nadie hace nada. Hay tal cantidad de regulaciones burocráticas de la Unión Europea, de la Administración Central, de la Autonómica y del municipio, que desde que se pide en los papeles el permiso para la construcción de una vivienda hasta que la vivienda está disponible, pasa más de un año. Y si le metemos la construcción, pues ya nos vamos a los 2, 3, podemos ir hasta 3 años. Son suelos, trabas, impuestos, inmigración, que hace subir la demanda, evidentemente, también los grandes fondos de interés, etcétera, que aunque realmente... Pero esos son muy pocos. No, Pedro, es un 5% del total del mercado, pero es que inciden en sectores muy concretos. O sea, no están en Ávila, están en Madrid, están en Barcelona, y tienen una incidencia sobre el sector medio-alto muy importante. Por supuesto, la inmigración de a pie, sobre todo sobre el sector de alquiler. Y luego también, hay que decirlo con toda claridad, necesitamos, precisamente para regular esa oferta, que entre por un sistema directo o un sistema mixto, da igual, pero que entre en la oferta pública de empleo. Entre otras cosas, porque de vivienda, de vivienda, sí. Sí, totalmente. Necesitamos eso, porque si no, se queda en manos de los privados públicamente y lo que van a construir no es para satisfacer... No es que se queden en manos de los privados, es que se quedan en manos de 4 o 5. Las necesidades de la gente en concreto, sino que lo que van a hacer es atender al mercado y van a atender exclusivamente al punto en el que tengan más beneficio, no a cubrir las necesidades. Necesitamos también que esa participación pública modere los precios y los adecue sobre todo a los salarios reales. Es que es una cuestión compleja ante la que hay un encogimiento de hombros general. Y solo se puede hacer con una dirección política. Claro. No quiere decir que el Estado se haga cargo, o sea, el gobierno, del conjunto de la gestión de todos y cada uno de los trámites. Eso sería comunista y no funciona. Pero efectivamente las grandes políticas dirigistas en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en los años 60, 50, 60, fueron a eso. Porque alguien tiene que poner un tope, un límite.
para que el movimiento de los libres intereses individuales no termine favoreciendo a solo un interés individual contra los Cuando demás. más vivienda se construyó en España, precisamente en los años 60, cuando más vivienda se construyó, se llegaron a construir en los últimos 15 años del franquismo unos 4,5 millones de viviendas, que se dice pronto. Bueno, el Estado tenía una participación del 45% en España, del 45%, y fue un factor de dinamización del mercado, entre otras cosas, y de moderación, naturalmente, de la oferta. Claro, y eso hizo que muchos españoles pudieran acceder a la categoría de propietarios. La cuestión es, ¿por qué no se hace? La gente tiene, que nos esté viendo en casa, pensará, joder, si estos tíos que están aquí y que te hablan lo mismo de fútbol que de globo sonda, resulta que te están contando esto, ¿qué pasa? ¿Que el gobierno no lo sabe? ¿Qué pasa? ¿Que el Parlamento lo sabe? Claro que lo sabe, y porque lo saben no quiere propiciarlo, porque lo que no quieren es un país de propietarios. Y esto es muy interesante. Eso lo han dicho expresamente ellos. Cuando decía, claro, cuando decía perdona, antes, Irene Montero ha dado ella el otro día, semana pasada, la solución a este problema. No hay que construir viviendas. Sí, bueno, ya está con lo suyo. Antes ha dicho Barbadillo el tema de la inmigración y no sé qué para los votos, y decía Muroni, no solo eso. Efectivamente. No solo eso. Vamos a ver, yo entiendo que estamos como el periodista ese antes, así que gordito y tal, escribiendo. Mire usted el último cuarto de siglo en España y en el resto de Europa. Hemos asistido al despliegue de un proyecto de poder enorme, transnacional generalmente, y a la puesta al servicio de todas las políticas nacionales, puesta al servicio de ese proyecto de poder. Y una parte fundamental de ese proyecto de poder es la globalización de la mano de obra. ¿Para qué? Pues lo mismo que después de la segunda revolución industrial, para aumentar beneficios que permitan mantener viva la máquina, que si no colapsa. Y para seguir manteniéndola viva van a seguir sangrando al conjunto de los ciudadanos, metiendo más gente para poder seguir bajando salarios. Claro. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se habla de la cuestión de la inmigración. Hasta hace poco en España todavía colaba el argumento ternurista, la misericordia. Vienen de países terribles, pasar hambre, pasar frío, vienen de la guerra, no sé de qué guerra. Marruecos, la guerra de Marruecos. Bueno, en fin, ya no, porque lo estamos viendo. Y estamos viendo lo que está ocurriendo aquí. Las últimas novedades sobre población son muy interesantes y me parece que permiten trazar claramente el gráfico de lo que está pasando y de lo que hay que parar. De momento, pararlo de inmediato. Iago Soler lo contaba esta semana en El Gato de esta manera. España crece y alcanza casi los 50 millones de personas, todo ello debido al aumento de la población extranjera. Vamos a ver unos datos un poquito más de cerca y de lejos para ver este crecimiento. En los últimos 3 meses ha habido 105.000 residentes nuevos en España, y si nos alejamos un poquito, pues vemos que la población española creció en casi 500.000 de habitantes en el último año. Repetimos, este aumento poblacional es pues debido al crecimiento de la población extranjera aquí en España. También esa población extranjera roza casi los 10 millones de habitantes dentro de nuestras fronteras. Y el Instituto Nacional de Estadística también publicaba en estos datos un claro descenso de la natalidad en nuestro país. Vamos a ir por nacionalidades brevemente. En primer lugar, los colombianos con 32.000 llegadas, seguido de los marroquíes con 24.000 y en tercer puesto los venezolanos con 20.500. Precisamente nos vamos a quedar con la segunda nacionalidad, con la marroquí, ya que muchos de estos inmigrantes provenientes de Marruecos, pues practican el Islam, practican la religión islámica aquí dentro de nuestro país. Algeciras, esa ciudad al sur, en Cádiz, pues hay muchísima presencia de marroquíes, y allí en el ayuntamiento de esta localidad, PP, PSOE y Sumar se han unido para hacer un veto a una propuesta de Vox que decía, pues que pretendía prohibir los ritos musulmanes en el exterior, en la vía pública, como por ejemplo la fiesta del Cordero. Pues tras esa unión del PP, del PSOE y de Sumar, queda rechazada esa propuesta de Vox, y leo textualmente, pues desde las filas socialistas han protestado diciendo que si también van a prohibir el sushi. Estas no son problemas distintos, son el mismo problema.
Bueno, cerramos la presentación del material con una intervención de Jorge Buxadé, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, Jorge, me ha hecho mucha gracia cómo lo han subido, el formato en el que su gente lo ha subido a redes. Vamos a verlo, porque lo que dice en realidad es lo que está pasando. Vamos a Jorge Buxadé. Bien, agárrese usted a la silla y... Nuevo tiroteo en las calles de Bruselas. 18 casquillos de AK-47. La escena se repetía la noche anterior y la noche siguiente. No queremos fiestas del Cordero, ni burcas, ni tiroteos por las noches, ni ser extraños en nuestros barrios. ¿Qué parte de no cabe ni uno más no han entendido? Nuestro único pacto por la inmigración es la expulsión de todos los ilegales, la deportación de los que, siendo legales, cometen delitos y la reemigración de todos aquellos que, aun sin cometer delitos, vienen aquí a imponer su religión, sus valores, sus costumbres, sin respetar a nuestras mujeres y tapándoles la cara. No cabe ni uno más de los que vienen a vivir de ayudas y a colapsar los servicios públicos, sanidad, vivienda, educación o transporte. La inmigración masiva no es la solución a ninguno de nuestros problemas, sino el empeoramiento de algunos y el origen de otros muchos. Su pacto, el de populares y socialistas, aquí en Bruselas es la ruina de los europeos, de la seguridad, del bienestar y de la identidad. La única solidaridad posible son las deportaciones masivas, los barrios seguros y las fronteras blindadas. Muchísimas gracias. Enhorabuena al equipo que ha reelaborado este vídeo sobre la intervención de Jorge Buxadé, pero cualquier día nos va a dar algo, es que tú vas a una tisana después de semejante despliegue. Es el tema este, es decir, Antonio, o sea, están cambiando su pueblo. Claro, están cambiando. ¿Es una sustitución? Claro. Ya no se puede decir que es una conspiración, esto, una teoría de la confirmación es esto. Es evidente que prefieren gobernar a gente que viene sin exigir mucho, que no va a pedir una sanidad pública complicada, sofisticada, que no va a pedir una educación de calidad, que no espera que las calles estén limpias, que no espera que el tráfico sea agradable. Es más fácil gobernarles a ellos. Gente que está dispuesta a hacinarse en un piso, en un barrio humilde de cualquier ciudad y ya peligroso precisamente por ese hacinamiento, porque sabe que en 2 años de trabajo infrapagado va a tener el pasaporte español. Contra eso no puede competir un español que viene a Madrid o va a cualquier ciudad. Por cierto, el nombre de la descentralidad y la multiculturalidad española es la España más centralista de la historia. Jamás, exactamente, nunca ha habido tanto. Nunca ha dependido tanto de Madrid, España como ahora, y nunca ha habido tantos españoles viviendo en Madrid como ahora, porcentualmente. Es un ataque constante a la gente corriente. Entonces, el señor de Palencia, de Badajoz, de Burgos, me da igual, que venga a Madrid a buscar un trabajo, un oficio, de esos que antes servían para ganarse la vida y tener una familia, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay unos señores que vienen de cualquier barrio depauperado de una capital magrebí o sudamericana, que están dispuestos a hacinarse a cambio de un pasaporte al cabo de 2 años. Contra eso no se puede competir. Y eso, evidentemente, redunda en la vivienda de manera directísima, pero no solo. Hay una voluntad evidente, si el globalismo es políticos, ejecutivos de grandes empresas y periodistas encamados contra la gente corriente. Pues esos señores están encantados en que venga este tipo de gente porque, para empezar, evitan que haya familias, que es el gran enemigo del poder supranacional que nos pretende pastorear. Donde hay familia no hay Estado, no hay BlackRock, no hay un medio de comunicación. Hijos. Claro, donde hay hijos. Claro, donde hay hijos, donde hay un padre, una familia, una madre que se preocupa de los demás, no entran. Donde hay afectos, por muy cursi que suene, no entra. Y es otra parte muy importante de todo esto, es que hay que hacer ver a la gente que no estamos solo ante un problema de cierre de fronteras, que esto es una parte, como decía de Fernando Paz, es verdad, es un problema multifactorial, usted me perdonará. Dice Pilar Alegría que son problemas multidisciplinares. Es la educación, ¿no? De verdad, pero aquí hace falta una revolución cultural. O sea, tú ahora mismo la situación... Hay que revertir la revolución que nos han impuesto. Exactamente. Sin pedirla a nadie. Exactamente. El caso de Fernando y el mío es el que mejor conozco desde el punto de vista vital. Somos de barrio formado fundamentalmente por gente que venía de la periferia a trabajar aquí en los años 50, 60 y tal, y que se podía ganar la vida con un sueldo de albañil en casa. Así es. Esa gente pues es la que puebla la periferia de estas ciudades. Esto ya no está al alcance de nadie. Pero no el albañil. Claro. Un directivo de una buena empresa no puede comprarse una casa en el centro de Madrid. Co-living, ¿no? Ya ves tú. Eso se acabó. Pero el resultado de eso, ¿cuál es?
que la sociedad sencillamente se extingue. O sea, nadie puede tener un proyecto de autonomía personal a largo plazo. Esa es la clave. Y además te están diciendo todo el tiempo, yo que me había mandado Jesús Lainz, fuerte abrazo, unas declaraciones de una señorita que sale en la eso iba a hablar yo ahora, que me la mandó Jesús también. También, bueno, es contra la familia y no sé qué. Además están metiendo el discurso ese, ¿no? Tú para emanciparte tienes que ser lo que eres. O sea, un pobre diablo subsidiado que jamás va a ganar más de 1.500 euros con suerte, viviendo con otro y tal, pero eso sí, estás emancipado porque no tienes familia. O sea, hay gente que se lo cree, claro. O sea, eso hay que romperlo. Claro, es que, vamos a ver, tocáis un tema antes que me parece que es el fundamental, que es la precarización. De la vida, sí, señor. De absolutamente todo. No solo económica. Desde los afectos hasta las nóminas. La precarización de absolutamente todo. La condición efímera del mundo en el que vivimos. Y en cuanto a la cuestión precisamente de la vivienda, los salarios, etcétera, claro, efectivamente, da igual. No es que seas un albañil. Es que puedes tener un salario bueno y ser un directivo, que la precarización también te impide comprarte una casa. Yo prefiero estar precarizado ganando 5.000 euros que 1.500, qué duda cabe. Pero incluso el de 5.000, en una situación de precariedad, tampoco puede meterse a comprar una casa. Es decir, el asunto que tenemos por delante es verdaderamente muy grave porque son las bases de la sociedad. Esa condición efímera, permanentemente efímera, valga el oxímoron, permanentemente efímera de la sociedad. Hablabais también de la teoría de la conspiración, ¿no?, que ha sugerido antes Antonio. Bueno, han estado negando muchas de las cosas que durante décadas decíamos. Bueno, esto es una verdadera conspiración que ya no necesita presentarse formalmente como tal porque tienen la ONU, tienen el BOE, ya no necesitan reunirse a la luz de una vela. No estamos hablando de eso, sino de una confluencia de intereses dictado por un grupo, por una élite, gracias a la cual o debido a la cual o cuyo objetivo es efectivamente la destrucción de la familia porque buscan la destrucción de la civilización occidental que consideran un error, etcétera y tal. Bueno, ahora ya lo que antes negaban que fuera una conspiración y satirizaban y ridiculizaban como conspiración, ahí están los conspiranoicos, ahora ya lo admiten y efectivamente lo que nos mandó Jesús Lainz, por ejemplo, es una señorita, supongo que se autopercibirá así, diciendo que sí, admitiendo abiertamente lo que por otro lado está en los textos de la Firestone, de Kate Millett, etcétera, diciendo que quieren destruir la familia, que sí, que su objetivo es destruir la familia. Es decir, que todo lo que nos acusaban de ese tipo de cosas, de conspiranoicos, era realmente cierto. Y lo estamos viendo con el asunto del aumento de extranjeros. No es solo la gente que viene de fuera, por descontado, todos esos 600.000 que vienen al año y todas estas cosas. Pero no es solo eso, es que están entre nosotros naciendo niños pertenecientes a esas nacionalidades absolutamente inasimilables que a todos los efectos son extranjeros también, a todos menos a los efectos del INE, que nos engaña a través de la prestidigitación de las cifras y nos engaña naturalmente pro domo sua. Pero en realidad la situación es peor de lo que parece. Absolutamente. ¿Sí? Fíjate, es un momento, es iuspositivismo llevado al extremo. Si a mí un señor que se llama Manolo con bigote me dice soy Carmen, sé que no es Carmen, Mohamed, por mucho que tenga pasaporte español, no es español. Y eso, no, el derecho positivo o el derecho natural, hay dos opciones. Claro. Y me da igual el pasaporte, me da igual el papelito, lo que diga. Eso, ante eso habrá que algún día tomar cartas, porque ya no es solo que no caben más, ya no es solo que los no españoles que delinquen, ya no es solo que los no españoles. Llega un punto en el que dice un papelito que es español, no es español. Vamos es una a ver cuestión ahora de supervivencia. un ejemplo del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea muy interesante. Me gusta. Pedro Jesús. Pues ha comentado Antonio un par de veces que aquí viene gente, sobre todo de Hispanoamérica, que está dispuesta a tragar con empleos mal pagados, a vivir en una habitación de un piso compartido, porque en 2 años le dan la nacionalidad española. Antonio, no has explicado que eso es verdad. Muchos de nuestros, nuestros oyentes pensarán... Quiero enfatizarlo. Sí. Como es verdad, no hace falta es que repetirlo. mucha audiencia pensará que estás exagerando, que eso no puede ser verdad. Sí, es verdad, queridos oyentes. Desde por una reforma de José María Aznar en el Código Civil, los nacionales hispanoamericanos que residan legalmente en España, etcétera, pueden adquirir la nacionalidad del pasaporte español, derecho a voto, con solo 2 años de permanencia en España. Se está procediendo a la sustitución del pueblo español, pues de una manera perfectamente legal, como diría un jefe de la mafia, que el trabajo sea legal. La cuestión de la identidad es muy importante.
Luego vamos a ver el ejemplo, pero antes querría escuchar a Jesús García Conde y vamos a la cuestión. Puedes ir directo. Es que este tipo de cosas solo se oyen aquí y en muy pocos sitios más. Eso es verdad. Háganse del club de amigos, porque esto tiene que... Joder, qué bien traído. Mire, tiene, de verdad, además a mí se me había olvidado aquí con el calor. Es que es exactamente así. Esto solo se lo vamos a contar aquí. Por eso necesitamos que nos ayuden, porque los otros disparan permanentemente. Entonces, un poquito de, aunque sea un saco terrero, yo qué sé, ¿verdad?, para ponerse a cubierto. Para eso necesitamos el club. Si no, no habría un programa como este en ningún lado. Nosotros seguiríamos juntándonos y tal, pues charlando, tomando cosas que aquí no podemos beber por la cosa de la ley y eso, y no nos vería nadie. Pero 916162464. Y además, como sabemos que particularmente es esta edición de los viernes la que más motiva a los espectadores más conscientes, pues con más razón, porque si no... Yo creo que Jesús iba a decir, estas cosas solo se oyen aquí y dentro de poco también en el penal de Ocaña. Bueno, que nos lo pongan en Valladolid, por lo menos. Al paso, Villanula, entonces. Villanula. No, la cuestión vamos a ver, claro, o sea, un pueblo no es un agregado informe de gente. Un pueblo se constituye como tal porque hay una cosa que tienen en común. Y eso es una identidad. Y yo entiendo que es un término complicado, que sí, que siempre, pues que no siempre es fácil de definir, que no se puede tomar como un absoluto, es verdad. Pero hay cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, si uno se casa, tiene una mujer, pero tiene 4. Si tiene 4 es un lío. Quiero decir, oficiales. Claro, o sea, en Europa, no los ya entendéis lo que quiero decir. Lo de Ocaña. En Europa donde estamos, en nuestra orden social, legal, económico, todo, cuando hablas de una pareja, de una unión, de un matrimonio, ya sé que el término se ha convertido en un poco discutible ahora, en fin, estás pensando en un señor y una señora. Una. Pero ahora entra un montón de gente que viene con otro concepto de las cosas. Claro. En el Islam uno puede tener hasta 4 mujeres si las puede mantener. Y ahora mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está evaluando qué hace con las reclamaciones de un ciudadano holandés de origen yemení que pide reagrupación familiar de las otras 3 jais que tiene por allí. El tema es serio, mire. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará próximamente sobre algo novedoso en su historia, la reunificación familiar de una familia poligámica. El caso en concreto ocurre en Países Bajos, donde un refugiado yemení pide reunirse con sus más de 10 hijos. Primero se reunió con sus 8 retoños de una mujer y ahora quiere a los otros 5 de 2 mujeres más. Pero la poligamia está prohibida en Países Bajos y las autoridades del país afirman que los hijos se encuentran en buenas condiciones en Turquía. Por eso, el tribunal se tiene que pronunciar por primera vez sobre el reagrupamiento familiar en este tipo de familias, comunes en la religión musulmana. De darles la razón, miles de matrimonios poligámicos podrían reunificarse en suelo europeo, de historia y tradición monogámica, aunque los magistrados suelen ignorar cuestiones culturales. Claro, ahora la cuestión es, ¿esto va a pasar? Hombre, racionalmente no debería pasar. Y sin embargo, todo el discurso que nos envuelve, ¿y por qué no? Lo normal es que sí, ¿no? Cualquiera que pase por Ámsterdam, Rotterdam o Eindhoven, si dice dónde va a estar esa ciudad dentro de 30 años, yo me juego una mano a que esto va a pasar. A que vamos hacia que la ley de los países europeos sea la Sharia, o se vaya pareciendo lo más posible a la Sharia, porque los votantes, los ciudadanos de los países europeos, aunque no sean holandeses, tendrán pasaporte holandés y votarán en Holanda. Y votarán al partido de los hermanos musulmanes que acabará gobernando Holanda. En Francia ya hay un término para eso, lo utilizó el otro día Mario Maréchal, que son sociedades Sharia compatibles. Y está bien tirado, sí, efectivamente. Sí. Fernando, Pedro, Jesús y la pública. Claro, pero es que hemos asentado un principio de acuerdo al cual el matrimonio no es lo que siempre ha sido, o sea, el matrimonio natural, que no tradicional. Lo tradicional es una consecuencia de que es natural, no al revés, como pretenden algunos. Y claro, hemos asentado ese principio y en consecuencia, pues la lógica te dice, a tenor de los argumentos que se nos han dado, bueno, el matrimonio es, oye, si se quieren, bueno, eso es una idiotez porque lo primero es que un matrimonio no tiene por qué quererse, es deseable,
pero no tiene por qué quererse. Es un compromiso delante de la comunidad política y ya está, nada más. No tiene por qué haber más cosas. Y de hecho ha habido muchos públicos y publiquísimos en la historia que no han sido matrimonios precisamente por amor. O sea que dejemos eso aparte. Pero ese es el argumento que se emplea. Coño, ¿y si se quieren 14 en vez de 2? ¿Por qué no? ¿Por qué limitarlo en el número? No es una imposición fascista, pero con todas las letras, con las 8 letras. ¿Y si quiere una niña? Y tal. Claro. O si el padre quiere a la niña. Es decir, de verdad, claro. ¿Pero por qué limitarlo? Claro, ¿en función de qué? Si el argumento es la libertad, no hay ninguna razón para limitarlo. No. Si el argumento es la identidad, sí. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mucho me temo yo que la cuestión de la identidad no la tiene excesivamente sensibilizada. Y lo que va a hacer, porque es el proyecto, es hacerlo sharia compatible. Veremos. Pedro Jesús y a la Publi. Bueno, a mí este yemení, primero me parece un absoluto desagradecido para con el país que le ha acogido, parece ser que le ha dado la nacionalidad holandesa y le permite votar, que esto es importantísimo, en las elecciones. Aquí, eso, no solo quiero mi mujer, quiero a las otras 3 a las que he dejado varios años ahí en Yemen y ahora que me ven. No, están en Turquía como refugiadas y precisamente el argumento del Estado holandés es que, están no hay peligro en muy buen sitio, con lo cual para ellas no hay peligro, por tanto, es cierto. Además, no tienen que escuchar las campanas de las iglesias cristianas llamando a misa y demás de esas cosas que les molestan tanto a algunos de ellos. En Holanda tampoco creo que... A ver, esto sí, y eso cómo era el catolicismo holandés. Bueno, pues es que vamos a esto, por desgracia, porque hay base jurídica para que el Tribunal Europeo se pronuncie a su favor, porque Francia, España y otros muchos países europeos tienen convenios firmados con Senegal, con Marruecos, con Túnez, con Mali, sobre la seguridad social, las pensiones que pueden recibir, que reciben los trabajadores de esos países que han trabajado y cotizado en Europa Occidental. Y en estos convenios se reconoce la poligamia, se reconoce que la pensión se puede repartir entre varias viudas. Sí. Pero claro, allá. Se puede repartir allá, aquí no. Bueno, pues es que ya, como tenemos tropecientos millones de musulmanes, pues ya ese es precisamente con el tema. ellos viaja claro. su derecho, allá, su sharia. Allá van leyes, no quieren reyes. Al final la ley se adecuará a lo que el poder político quiera y al proyecto del poder político. Pues hombre, por unirlo, las dos cosas en las que, donde empezamos el programa con respecto a los obispos y esto, claro, cuando pasó aquello de Jumilla y se decía del rezo público y los obispos dijeron, no, protejamos a estos señores que hagan la fiesta del Cordero donde quieran, lo que se estaba haciendo es rendir la última de las armas que teníamos, es decir, ya no hay nadie más que los fieles de nuevo los que podemos hacerle frente, que es lo que decía Muloni. Es decir, esto, salvo que le hagamos frente a nosotros, esto al final contaremos con ello, como decía él para Holanda. Ya, pero es que los obispos han dicho, lo que nos molesta es el Rosario de Ferraz, pero esto no. Pero como todo, no era, perdón, pero no era en Valladolid donde tirabais una cabra de un campanario. No, por favor. Bueno, no sé, de algún sitio tiraban una cabra de un campanario, que me parece Tordesillas. Tordesillas es el toro. El toro eso es distinto. Están muy liados todos. En alguna localidad, creo recordar que centro peninsular, en alguna localidad tiraban una cabra por un campanario, que me parece una salvajada. Igual que me parece una salvajada la fiesta del Cordero, que se haga como se hace. Así de claro. Entonces, el problema está en que la conferencia episcopal, la misma que abandona el Valle de los Caídos, la misma es la que se pone del lado de estos señores que le sajan el cuello al Cordero, que ya sabemos lo que significa, porque hay una relación entre eso y lo que acabamos de hablar, que es la imposición de una civilización que es ajena y contraria a la nuestra. Señores, y llaman odiadores a los del Rosario de Ferraz. Sí. A la Publi. Esta semana emitíamos un reportaje fantástico de Mónica Fuster sobre el tema del narco. Centrado en México, ciertamente, porque sabe usted a propósito del roce Ford de Zunzunegui, etcétera, porque le interesa saber cómo está México de verdad, mientras se está exigiendo a los que les pidamos perdón. Venga, hombre, por favor. Pero resulta que el documento que vamos a ver dentro de un instante es particularmente interesante en el caso español, que es un país que se está convirtiendo progresivamente y de forma acelerada en territorio libre para el narcotráfico.
Y esto es un tema al que nadie le quiere meter el diente, me imagino que por miedo, no digo que no sea una buena razón, pero nosotros, que somos así, sí que lo vamos a contar. Vamos a la publi de viernes, Gato de Húsares. Tenemos que trasladar a la madrina del programa los innumerables mensajes de felicitación por su cumpleaños, que fue la semana pasada. ¡Ah, cumpleaños de la madrina! ¡Felicidades! Pues felicidades, madrina Paz. Lo del narco. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que el mismo día que se recrudecían las informaciones sobre las salvajadas del narco en México, aquí una comisión del Parlamento Europeo recriminaba al ministro del Interior haber obstruido la investigación del asesinato de 2 guardias en Barbate a manos de narcotraficantes. Que no es un problema de tierras lejanas. ¿Cómo era aquello de desiertos lejanos y montañas no sé qué? Remotas. No, montañas remotas. No, qué va. Vamos a ver lo de México y cómo puede un país terminar convirtiéndose simplemente en un juguete en manos del narcotráfico. Mientras el gobierno mexicano se entretiene en reescribir la historia de hace 7 siglos... Ponernos de acuerdo para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. El país real, el de hoy, se desangra, porque mientras en Palacio Nacional discuten sobre Hernán Cortés, en Culiacán siguen cayendo balas. Y muchas. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Una frase inédita. Nunca antes un gobierno español había comprado tan claramente el relato de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano que lleva siglos exigiendo que España pida perdón por la conquista. Es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. La Casa Real ignoró la carta de Obrador, pero Moncloa sí respondió. En su día, el propio gobierno recordaba que la llegada de los españoles hace 500 años no puede juzgarse con los ojos del siglo XXI. Pues bien, ahora parece que sí puede, y España ha cedido terreno en el discurso. Mientras tanto, en el México de 2025, el país está al borde del colapso. Luis Miguel, conocido como el Sol de México, tuvo que cancelar su concierto en Sinaloa porque las calles estaban tomadas por los carteles. Días en los que, literalmente, moría más gente que en Gaza. Y mientras tanto, la presidenta subía sonriente un vídeo a Twitter sobre las inundaciones, sin mencionar que a unos kilómetros sicarios del narco repartían comida a la población por la falta de medios. Además, México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ser periodista. En lo que va de año, casi medio centenar de profesionales han sido asesinados. La violencia no cesa. Recientemente el alcalde de Urupán, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros durante la fiesta del Día de Muertos. Es el 6º alcalde que muere en lo que va de año. Su pecado, haber osado de pedir más seguridad frente a los carteles. Desde el Toro TV nos hemos puesto en contacto con un ciudadano mexicano que por motivos de seguridad decide no mostrar su rostro. La política está totalmente corrompida junto con el narcotráfico pero creo que la gente sí ya está despertando, la gente ya tiene un hartazgo, la gente ya dice, ¿para qué pago el 50% de mi dinero en impuestos si no tengo salud? Tengo que pagar medicina privada, tengo que pagar escuela privada, tengo que pagar vivir con seguridad privada en mi casa porque si no me roban. Esta es la violencia que se vive día tras día en las calles mexicanas. Deja atrás de sí historias desgarradoras, como la del propietario de una heladería que fue asesinado en medio de la carretera. Don Nico se encontraba en pleno directo de Facebook denunciando el estado de las carreteras, cuando 2 sicarios le dispararon desde una moto. Se quedó agonizando en el suelo y mientras agonizaba se despedía de su mujer. Se me está yendo el aliento, te amo corazón. Cuida a mis hijos, corazón, edúcalos. Esta es la realidad que se vive día a día en México. Personas asesinadas diariamente, sean hombres, mujeres o niños. México cerró 2024 con una media de 70 asesinatos diarios, más que muchos países en guerra. No solo están cansados de violencia, sino que también están cansados del gobierno. La seguridad está peor en México. Está peor que nunca. Y nosotros pidiéndole disculpas, exigiéndole disculpas a España. De verdad,
Nos importan mucho los indios muertos de hace 500 años. ¿Y qué pasa con la población de hoy? ¿Por qué no nos importan los muertos de hoy, los indios de hoy? Los pueblos indígenas de hoy viven en las peores condiciones posibles de su historia y eso no es culpa de Hernán Cortés, eso es culpa del gobierno mexicano. Si no, ¿para qué llevamos 200 años cantando la independencia? Mientras se discute quién conquistó a quién hace 500 años, el narcotráfico conquista a México hoy. Una cortina de humo que agita el pasado para no mirar el presente. Conquista sus calles, sus alcaldías, sus medios y su futuro. Y mientras los políticos miran atrás, los carteles siguen avanzando. La verdadera conquista no fue la de 1521, es la de 2025 y está ganando el narco. Y es tal cual. Y es tal cual. Por cierto, ya sabe usted, si no ha visto la entrevista de Fortes a Zunzunegui, la va a encontrar en cualquier parte, porque yo nunca he visto una mano de bofetada más continua y además gratificante como la que le da Zunzunegui a Fortes con la cuestión mexicana. Pero me interesa muy particularmente el tema del narco, porque es el perfecto ejemplo de un edificio político que se viene abajo por los políticos. Ellos siguen manejando al pueblo y sus emociones, ya todos somos mexicas y vamos a arrancar corazones de no sé quién y tal, y hay una parte de la población que se la cree y otra, muy mayoritaria, que empieza a tener mucho miedo. No sé si ha visto usted las imágenes del Palacio Presidencial Mexicano, que es la Casa de Cortés, en la capital, rodeado hoy por un enorme muro metálico, porque hay protestas en la capital. Eso es un muro, no lo de Pedro Sánchez. Aislado enteramente de las protestas populares. Bueno, en fin. Bueno, es que el caso de México es un caso de Estado fallido. Hace unos meses Donald Trump declaró que el gobierno mexicano pues, tiene una relación excesiva con los cárteles de la droga. O sea, que los jefes, los capos de la droga influyen en el gobierno mexicano. Pues en la segunda mitad del siglo XX, en cambio, la CIA tuvo en el bolsillo a 4 presidentes mexicanos. No, ahora son los narcos los que tienen en el bolsillo a presidentes mexicanos. Y agentes de la CIA. También, y agentes de la DEA. Sí, sí. Y Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que montar un partido propio, Morena, para presentarse a las presidenciales, porque había perdido con los anteriores. Bueno, era una marca blanca, ¿no? Una marca blanca, tal. Fue presidente de 2018 a 2024. Su política contra el narco fue abrazos, no balazos. Sí, sí. Así, abrazos, no balazos. ¿Y no funcionó? No funcionó, fíjate, vaya, no funcionó, qué sorpresa. Qué sorpresa. Sí, funcionó, sí, funcionó. Funcionó para seguir destruyendo el Estado y demás. Bueno, el resultado de bajas militares fue de casi 200.000 personas asesinadas, 199.600 personas, datos oficiales que ya sabemos cómo se cuentan, luego podemos pensar que son muchos más. 200.000 personas. Pues la población de Alcalá de Henares entera muerta a balazos, decapitada, torturada, porque esa es otra, que en México es muy frecuente que los narcos decapiten a la gente, a otros competidores, a gente que no paga y demás, y deje las cabezas expuestas en las calles. Sí, sí. ¿Y el vídeo en Internet? El vídeo en Internet. Bueno, en el año que lleva Claudia Sheinbaum de presidenta de México y pidiendo a España que pida perdón, 25.000 homicidios. 90 al día, como se decía en el vídeo. En España el número de homicidios anual más o menos es de 350. Esta es la diferencia. Este es el México que ha creado pues, todo este régimen indigenista, antiespañol, anticatólico, masónico, laicista y que es un régimen que desde la independencia, bueno, desde que es derrocado el emperador Agustín I, se construye contra al menos la mitad de los mexicanos. Don Fernando Jesús Antonio. Bueno, pues al margen de la cuestión puramente mexicana, que es sencillamente grotesco pensar que están pidiendo que pidamos o solicitando que pidamos perdón por cosas de hace 5 siglos, ante las que no solamente no tenemos que pedir perdón, sino que tenemos que mostrarnos orgullosos y dignos sucesores de aquellos que las acometieron. Además de eso, es que nos encontramos, y a mí lo que más me preocupa de verdad es la vileza del gobierno español dando cobijo a todo lo que sea antinacional, a todo lo que destruya la nación, a todo lo que destruya nuestra historia. Estos son los mismos que sacan a Franco
Son los mismos, porque es el mismo discurso y porque Franco para ellos al final no es más que un instrumento, una palanca para destruir la propia España, para destruir la historia de España. Lo decía Azaña con toda claridad, debemos emanciparnos de la historia de España. Es así, odian la historia y por tanto odian a España. Es que no hay otra. Los mismos que sacan a Franco son los que quieren descolonizar los museos y los que van de rodillas por medio mundo para que pidamos perdón por haber llevado a cabo la obra más alta que vieron los siglos. Es que sí. Es la anti-España. Es la anti-España militante. Igual si coges la estadística que ha mencionado Pedro antes, de 300 frente a 90, ¿cuántos serían más o menos los muertos al año en los años 60? No creo que llegaran a 300, porque la seguridad probablemente entonces, bueno, seguro entonces era mucho mejor que ahora. Sí, sí. No, claro. Por eso digo que son 90 frente a 300 90 al día. Ya lo sé, 90 al día frente a 300 al año, es lo que has dicho. Sí. Por eso digo que serían 90 al día frente a, igual, 120 al año, en la época de Franco, que es de la que ellos se quieren... Bueno, al final es la anti-España. Aquí la izquierda solo puede gobernar un país que no se parezca a España, es la única manera de que llegue al gobierno y de mantenerse en el poder. Y los actuales líderes de este México, que más que un Estado fallado es un Estado imposible, solo han gobernado un país que es contrario a España, es la única manera. Si México hubiese seguido, no ya siendo España, pero honrando su origen, Cortés no conquistó México, fundó México. O sea, no tiene nada que ver. Es lo que dice Unzunegui, tiene razón, efectivamente, antes de Cortés México no existía. Claro que no. Claro, antes de Cortés y todos los demás. Unzunegui hace una cosa que a mí me parece que es de justicia. Yo lo decía en La Cruzada del Océano, en mi libro sobre el asunto, y no creo haber sido muy original, pero me parece que es de sentido común. Es decir, la conquista de México consiste básicamente en un ejército formado por tlaxcaltecas, cholultecas, totonacas, tempoaltecas, etcétera, y una cúpula española. Vamos, hiperminoritaria. Claro. Y el México que se construye unificado lo hace esa gente, los indios. Claro, México nace ahí. Lo de antes no es México, es una banda, ¿verdad?, de gente a la que odiaban tanto los otros indígenas que se aliaron con Cortés para acabar con ellos. Y la conquista del Perú, por cierto, es básicamente lo mismo, ¿eh? Pero sin eso no se entiende nada. Fueron guerras de liberación. Fueron guerras para la mayor parte de la población fueron guerras de liberación frente a imperios antropofagos. Sí. Claro. Esa es la realidad. Y esa es la fundación de México. Lo otro era otra cosa absolutamente prehistórica antes de la fundación de México. Es algo verdaderamente increíble la perversión de la historia, que aquí ya la conocemos por otros episodios a cargo de la hegemonía bien pensante, pero es que nos hayan llevado a este punto y que tengamos un ministro de Exteriores tan genuflexo que va con rodilleras por medio planeta, causa verdadera, no solamente vergüenza, a mí me da una pena horrorosa por la vileza que representa. Antonio, Pedro. Es que México lleva 200 años siendo independiente. Y en esos 200 años, los gobiernos sucesivos de México, durante 2 siglos, han mantenido a la mayoría de la población, que ahora serán unos 130 millones, en el analfabetismo, en la miseria, constantemente, de manera absolutamente estructural. Es la única forma que tienen de gobernar ese país. Y de la única forma en la que la población se puede tragar que fueron oprimidos por los españoles cuando realmente fueron todo lo contrario, como decía Fernando. México, cuando era parte de España, era la parte más importante de España. No era una colonia, no tiene nada que ver con eso. México era el Nueva York del imperio, era la ciudad más importante. Y ahora mismo, y territorialmente era infinitamente más grande de lo que es ahora. Ahora mismo México es... el doble. Más del doble, sí. Y después de la independencia fueron perdiendo territorio y fueron siendo colonizados culturalmente por Estados Unidos, gobiernos prostituidos constantemente, renunciando a su origen hispano, vendidos a la potencia vecina. Bueno, eso ha traído lo que ha traído, un país que en 2 siglos es más pobre comparativamente de lo que era antes de la independencia, más analfabeto de lo que era la independencia, imposible, en el que es imposible vivir, ir de turismo más o menos, pero cualquier español que viva allí de manera estable sabe que hacer todos los días lo mismo es jugarte la vida. Bueno, pues si nuestro gobierno se pone de rodillas ante eso. O sea, nuestro gobierno admira y respeta a ese tipo de gobierno. Ese es el formato al que se quiere parecer o al que da carta de naturaleza. A saber a lo que huele. Pero la destrucción de la identidad indígena
tuvo lugar después de la independencia. Totalmente. Es que se les obligó a dejar su lengua, cosa que no había hecho España jamás. Se les obligó a romper, a destruir sus comunidades y a emigrar a las ciudades. Es que fueron las repúblicas, es cuando se convierten en república. Es que España hizo lo contrario. Y en el caso concreto de México, además, hambrunas programadas sobre la población indígena, en el norte y noroeste, con un montón de muertos. Es que, en fin. Pero bueno, cerramos tema, Pedro, y a la pública hay que hablar de Trump. Bueno, parece que me he equivocado y he dicho 200.000 homicidios en un año durante el sexenio de AMLO. No, 200.000. El sexenio son 6 años. 6 años. 6 años. O sea, 30 y tantos mil al año. Al año. Al año 30. Al año 30 y tantos mil, efectivamente. Bueno, sobre esto de España es culpable, que es lo que dice la clase dominante criolla, de lo bueno de México. España es culpable. Oiga, ¿por qué no le piden ustedes esa exigencia de perdón a Francia, que invadió 2 veces el país, la guerra de los pasteles y luego la imposición del emperador Maximiliano? No, porque Francia también está en lo suyo, también Francia es culpable. Por Estados Unidos. La guerra entre Estados Unidos y México vamos a hablar de inmediato. Muy bien. Ahora, efectivamente, la consigna de España es culpable, póngala usted en relación con todo lo que venimos contando en este programa hoy desde el principio, porque todo guarda el mismo hilo. Todo es el mismo hilo en realidad. Tratar de destruir lo que realmente somos, en tanto que comunidad histórica, política, etcétera, para construir otra cosa. ¿En beneficio de quién? Vaya pensándolo mientras los anuncios y a la vuelta hablemos de Trump. Recta final del Gato al Agua esta noche, Gato de Viernes, Gato de Húsares. Trump. 1 año. Y había esta semana en Madrid un acto que organizaba Luz de Trento, donde estaban Barbadillo, Ferrandis y Carlos Esteban para hablar de, bueno, y el balance cuál ha sido, decepción o esperanza. Yo querría empezar no por Barbadillo, sino por Antonio Muroni, porque si usted se acuerda, el que estaba allí en aquellos días era él, que estaba en Washington y además estuvo largo tiempo. Y he evaluado el año trumpiano con un 6. Sí. O sea, evidentemente mejor que los demócratas, ¿no? Si hubiese ganado Kamala Harris, pues estaríamos en más de lo mismo, en más relativismo woke hecho absoluto. Y eso Trump más o menos lo ha parado el llamado Day, ¿no? La imposición de la igualdad y las razas, las minorías en los trabajos, en los gobiernos. A mí se me hace que es insuficiente todavía, es un paso evidentemente, y va a favor de corriente. Se le votó para eso y hay una inmensa mayoría de la población estadounidense, ya no solo republicana, que está en contra de que le digan que es de noche a mediodía y de que le impongan sandeces en su trabajo, en la escuela de su hijo. Está harta de que llegue su hijo de 6 años a casa con un papelito en el que tenga que firmar el padre si es niño, niña o cómo se identifica, siendo menor de edad, siendo muy menor de edad. Bueno, pues eso es verdad que eso es corriente, pero mi 6 no se basa solo en mi percepción. Hay un descontento importante en las bases, no ya del Partido Republicano, porque ahí sí que hay una ruptura. Es verdad que son 2 partidos que canalizan a base de primarias, pero sí que hay una ruptura en el eje izquierda-derecha. A Trump, de alguna manera, todavía quedan 3 años y pico, pero ha fallado un poco a sus bases. Sobre todo, no en no entrar en guerras nuevas, pero sí se le reclama que a veces ha estado, hasta hace mes y medio más o menos, parece que más preocupado por otros países que por el suyo. Y se le votó. Lo de America First no es una retórica, es, oye, yo pago impuestos, yo vivo aquí, yo quiero que se cuide mi país, que se cuide mi identidad, que se cuide mi nación, y no estoy ni para guerras extranjeras, no pago impuestos para guerras extranjeras, no pago impuestos para otros países, no pago impuestos para llenar esto de extranjeros. Usted me promete que no va a entrar en guerras, me promete que, que va a parar la invasión migratoria, la reversión de esta nación, que es joven, pero aunque se dice el tópico ese de que, bueno, que la hicieron inmigrantes, no la hicieron inmigrantes. Los que llegaron al oeste de Estados Unidos llegaron a un sitio en el que no había nada y montaron algo cuando no había nada, y los que están llegando ahora llegan a un sitio próspero que ya tiene una identidad y que tiene una forma de vida que no es la suya. Eso lo está más o menos consiguiendo, pero es verdad que hay unos vaivenes, que hay una posición un poco de corte imperialista en lo económico, una incertidumbre en cuanto a aranceles, hoy sí, hoy no, hoy bien con China, mañana mal, y luego como español yo no puedo bendecir el trato que tiene Estados Unidos favorable en el estrecho con Marruecos respecto a España. A lo mejor si yo fuese estadounidense le pondría más nota, pero como español me pongo un 6 porque mejor Trump que Kamala Harris o cualquiera parecido,
pero creo que le falta mucho para un sobresaliente. Muy bien razonado, don Fernando Paz, don Jesús García Conde. Voy a ser breve porque la García Conde que sabe de esto es mi hermana Begoña, que es una de las que ha traído uno de los usuarios. Y cuando se graba este programa está preparándose para una intervención, que salga muy bien. Y habría dicho eso mismo de Trump mal con Marruecos, es lo que habría dicho así, resumiendo todo. Pero que salga muy bien la intervención. Yo le pongo un 8,25 a Trump. Y suscribo absolutamente el asunto de Marruecos. 8,25 es un poco, lo del 25 es un poquito bromilla y tal. De profesor, 8,25 es de profe exigente. Pero sí, o sea, lo de Marruecos evidentemente es así, pero es una política norteamericana, no específicamente trumpista, aunque es verdad que Trump en su, creo que recordar que último acto de gobierno, reconoce reconoce la marroquinidad del Sáhara, pero el problema no es, en este caso no es Washington, el problema es que lo reconoce Pedro Sánchez, lo reconoce Madrid. Claro. Entonces, claro, ¿qué le vas a pedir al de fuera cuando el tuyo te está traicionando? Trump no nos traiciona porque no es español, luego malamente podemos percibirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido lo comparto, por supuesto. En un sentido geoestratégico, pues creo que sería digno de un análisis un poco aparte. El problema está, en mi opinión, en que estamos ante algo más urgente que eso, con serlo y mucho, lógicamente, porque afecta a nuestra soberanía, independencia, libertad y futuro, sin duda. Pero estamos ante una cuestión más perentoria, y es que hay una guerra civil occidental en Occidente. Hay una guerra civil, valga la redundancia, civilizatoria. Y en esa guerra civil, Trump ha tomado parte de una manera inequívoca y está del lado del bien. Y está del lado del bien en recuperar eso que yo suelo decir un poco cansinamente ya, pero lo seguiré repitiendo, de que estamos aquí peleando para que 2 y 2 vuelvan a sumar 4. O sea, para eso. Y en esa pelea, Trump está donde tiene que estar. Y está siendo muy eficaz, por ejemplo, en el combate contra las políticas culturales woke, está siendo bastante eficaz en su tratamiento de las universidades. ¿Lo puede ser más? Le quedan 3 años. Entonces, teniendo en cuenta que estamos emitiendo un juicio a 1 año nada más, a 1 año, no llega, efectivamente, porque es enero cuando tal, pero bueno, 1 año de las elecciones, yo le doy una nota francamente alta con las salvedades, lógicamente, que he comentado anteriormente. Y luego hay otra serie de políticas. Bueno, una de los ejes de la campaña fue parar el stop a las forever wars, ¿no? Ya está bien de que Estados Unidos lleve en guerra desde tiempo inmemorial, vamos a parar esto, vamos a dedicarnos a Estados Unidos. Y es verdad que aunque lo de Ucrania va por otro lado y tal, pero está en ello, y ya veremos, no fueron las semanas que dijeron que iba a durar. Lo de Oriente Próximo ha sido una cosa más aseada, entiendo. Hasta que se ha cansado. Hasta que se ha cansado, bueno, pero por lo menos, oye, se ha parado. Parado está. Quiero decir que, bueno, eso bien, y no se ha comenzado ningún conflicto en el mundo. O sea, creo que Donald Trump se merece bastante más el Premio Nobel de la Paz que Obama, al que se lo dieron. Se lo dieron antes de hacer nada y cuando se puso a hacer fue peor. Se lo dieron a crédito. Sí. Don Pedro Fernández Barbadillo. Pues ya que se ha mencionado a Obama, yo me resumo estos meses de Donald Trump con el lema de Obama de Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Nosotros, los de aquí, los que, como dice Carlos Esteban, esos fachas que siempre tenemos de razón. Donald Trump nos demuestra que se puede ganar elecciones, que se puede obtener la mayoría popular. Exactamente, 3 veces, lo subrayamos, ¿verdad? 3 veces. Lo repetimos. Sí. Se pueden ganar elecciones con un programa que te dicen todos los asesores políticos, no, esto es invotable. Estos son cortinas de humo, no te metas en esto. Que además se puede gobernar y aplicar este programa desde el primer día. A mí lo que más gusto me ha dado de Donald Trump, y ya sé que alguien se lo va a tomar a mal, ha sido el primer día con esa pila de decretos que los iba firmando. Bueno, eso es maravilloso. Salir de la OMS, ahora mismo, ¡zas! ¡Qué delicia! Me imagino a Fernando Paz cuando firmó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y demás. Abrirías una de esas cervezas que bebías antes. Sin alcohol, por supuesto. Que es la hora totalmente sin alcohol. Bueno, yo sí ¿me meter una multa? Sí. Sin alcohol. Bueno, pido asilo político a Donald Trump y me marcho a Texas y demás. Indultos a los provida que estaban detenidos, una veintena de provida. Indultos a los implicados por esa operación tan oscura del asalto al Capitolio, que nos enteramos que había 250 agentes del FBI, al menos
al menos, de paisano, dando vueltas por el Capitolio ese día del 6 de enero del 21. ¿Qué estarían haciendo, digo yo? Pone en marcha las deportaciones, se opone al euro digital, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores, esto ha sido para mí una gozada. Que lo de Ucrania, el Oriente Próximo, Irán, Israel, Gaza, no está haciendo... Bueno, chicos, es que llevamos en esas guerras eternas 30 y tantos años. Muy difícil cambiarlo de un día para otro. Es que a mí hay una cosa que, a pesar de, por supuesto, todo lo bueno que se ha dicho, a mí, hablando muy en serio, me cuesta a veces creer que Trump haya ganado en contra del sistema. Cuando le ves compartiendo mesa con todos los gerifaltes de las tecnológicas que le cancelaron hasta la saciedad hace 4 años, cuando ves que nombra en puestos de su gabinete a altos representantes de los grandes fondos de inversión que tienen varias veces el PIB de España o de cualquier país, excepto más grande de todos, excepto Estados Unidos y China, cuando ves ciertas relaciones que de repente ha abierto el Partido Republicano por Donald Trump con ciertos enemigos del estadounidense corriente... A negociar con ellos. Yo no soy evidente, o sea, Trump no es un militante, es un comerciante. Pero, y él, yo creo que con ellos ha marcado límites. Y a las víctimas las ha pastoreado, es decir, las ha llevado en buena medida a sus posiciones. Esto era impensable hace unos años. No digo de forma completa, pero es que vuelvo a decir lo mismo, llevamos un año, pero la rectificación de algunas de las grandes firmas, desde el propio Disney y muchas otras señeras también, todas. Claro, ya han pasado por el aro al final. Yo creo que... No quiero pensar. Bueno, de momento es lo que parece y es para felicitarse. Es que antes disparaban contra nosotros con el calibre de frente. O sea, te quiero decir, joder, lo que se ha logrado es mucho en menos de un año. Yo creo que es de aplaudir. Lo del presidente de Siria tampoco ha estado bien. Bueno, pero eso es también otra cosa, otra actuación muy propia de Donald Trump, comerciante, de decir, bueno, ya estamos hartos de la guerra de Siria, un tío que ponga paz. El que sea, me da igual, pero esto. Claro, ya, pero a ver, es que a Trump Siria le importa muy poquito, salvo lo que toca a Israel y a Irán. Chico, efectivamente. Lo peor es la ruptura con MAGA, las chispas que han saltado con MAGA. Pero, oye, eso es otra de sus ventajas que ha puesto al frente de la Consejería de Sanidad a Robert Kennedy, que está destrozando el complejo industrial farmacéutico. Señores, don Jesús García Conde, Antonio Moroni, Pedro Fernández Barbadillo, Fernando Paz. Y para tu hermana, un abrazo fortísimo. Muy bien, por cierto. Y para usted también. Y que pase un buen fin de semana, muchas porque gracias. nosotros mañana estaremos en nuestros Militaria y el domingo en el Valle de los Caídos. Y el lunes, más gato. Y ahora que suene la generala que hace más falta que nunca.